En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante, de una cuestión enormemente importante en la relación que tiene Gustavo Bueno con la interpretación científica de la literatura, con la interpretación crítica y científica de la literatura. Como probablemente algunas personas saben, hace apenas 48 horas la Fundación Gustavo Bueno hizo público un texto escrito por Gustavo Bueno y publicado en el año 1953 titulado Poetizar. Así se titula este artículo de Gustavo Bueno al que vamos a dedicar en esta sesión un comentario crítico. Este artículo se publicó, insisto, en 1953 en la revista Arbor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y lo tengo aquí delante de mí. Insisto, vamos a hacer una exposición oral de lo que podría ser una edición anotada críticamente de este artículo. Y en primer lugar vamos a hacer una introducción general de lo que ha sido la producción crítica de Gustavo Bueno sobre la literatura. En segundo lugar, vamos a hacer una exposición sumaria de las ideas principales de este artículo. Y en tercer lugar, vamos a ir punto por punto en el artículo, haciendo unas interpretaciones de carácter más amplio, más general y más específico también allí donde corresponde. Entonces, en primer lugar, agradezco muchísimo a la Fundación Gustavo Bueno que me haya proporcionado este texto y que me haya facilitado el enlace para acceder a él, porque yo sinceramente no lo conocía. Yo leí este texto por vez primera hace apenas 3 días, cuando me lo proporcionaron, y pude leerlo de una manera ya muy solvente y muy bien codificada desde el enlace que los responsables de la Fundación Gustavo Bueno, muy amablemente por su parte, muy generosamente por su parte, tuvieron a bien remitirme. Y nos planteamos desde ese momento dedicar un comentario crítico a este artículo desde la perspectiva de una visión, pues, a la altura de 2017, es decir, muchas décadas después de que este artículo fuera escrito, y desde la perspectiva que ofrece, bueno, pues la composición de una obra como ha sido la crítica de la razón literaria, donde hemos apoyado nuestras argumentaciones sobre el fundamento que Gustavo Bueno construye en los términos del materialismo filosófico. Entonces, lo primero que hay que identificar es ¿qué obras ha escrito Gustavo Bueno referidas a la literatura? Es decir, en qué artículos, en qué contribuciones, en qué trabajos Gustavo Bueno se refiere a la literatura. Lo primero que observamos es que en muy pocos trabajos Gustavo Bueno se refiere esencialmente, específicamente, genuinamente a la literatura. Hay, eso sí, en la primera mitad de la década de 1950 hay muchos trabajos de Gustavo Bueno que se refieren a la literatura. El primero de ellos, del que tenemos constancia, porque naturalmente pueden aparecer nuevos trabajos que, insisto, no son inéditos, ya se han publicado y están a disposición de todo el mundo que los pueda leer o encontrar en revistas o en archivos, pero de alguna manera lo que aquí estamos viviendo pues es un redescubrimiento, si se puede utilizar este término, es una recuperación de estos artículos, porque, insisto, yo no conocía este artículo y después de haber escrito la crítica de la razón literaria, la posibilidad de acceder a este artículo pues ha sido todo un regalo, realmente, un regalo. Por eso estoy muy agradecido a la Fundación de que me lo haya proporcionado a mí, a todo el mundo, y que nos haya proporcionado este texto que es enormemente útil, enormemente importante. Entonces, fijémonos en las fechas. La primera mitad de la década de 1950, los años 1952, 1953, subrayo de 1953, es este artículo publicado en Arbor que se titula precisamente Poetizar, y en 1954 publica La esencia del teatro. Entonces, es curioso que en estos 3 años, 1952, Gustavo Bueno publica un artículo sobre la novela. En 1953 publica un artículo sobre la poesía como prototipo de lo literario, la poesía como prototipo de lo literario, un estudio del poetizar como prototipo de la esencia de lo que es la literatura. Y en 1954 publica un artículo sobre el teatro, ¿no? Entonces tenemos un artículo por año sobre, digamos, un género literario. En el año 52, y leo literalmente para no inducir a error, publica La colmena, novela behaviorista, en el volumen 17 de Clavileño. Esto lo reeditaron en el Basilisco en el año 89. En el año 53 publica Poetizar en Arbor, en el número 96 de Arbor.
y en el año 54 publica La esencia del teatro en la revista de Ideas Estéticas. Es decir que se observa claramente que el interés de Gustavo Bueno en la primera mitad de la década de 1950 apunta a la literatura. Y apunta a cada género literario, la colmena en la novela, la esencia del poetizar, tomando a la poesía como prototipo de la literatura, y la esencia del teatro. Él busca las esencias, ¿verdad?, en cada uno de los géneros teatrales tradicionales o específicos. Pasarán muchos años, pasarán 20 años hasta que Gustavo Bueno vuelva a tener una cita explícita, directa, exclusiva, por así decir, con la literatura. En el año 1974... Fernando Lázaro Carreter publica un volumen donde se recoge una encuesta que dirige Fernando Lázaro Carreter a numerosas personalidades, numerosas personas, numerosos investigadores del ámbito de la cultura, de las artes, de las técnicas incluso, en el que les dirige un cuestionario sobre literatura. Y Gustavo Bueno responde a este cuestionario sobre literatura. Esto está en el volumen Literatura y Educación que publica Castalia en el año 74. Pero quiero decir, ha habido un intervalo de 20 años. Desde el año 54 al 74 han pasado 20 años en los que puedo equivocarme, pero no tengo en estos momentos referencias sobre trabajos específicos de Gustavo Bueno sobre la literatura. Probablemente los hay, pero en el momento de grabar este vídeo, en el momento de hacer esta exposición, no los tengo a mi disposición, no los conozco. Y han de pasar después casi 30 años, casi 31 años, hasta que en 2005 Gustavo Bueno vuelve sobre la literatura, en este caso sobre el Quijote. Naturalmente estoy hablando de artículos publicados, no estoy hablando de lo que Gustavo Bueno pueda haber redactado durante estos años, que seguramente habrá, pues estoy seguro, tiene que haber pues muchas notas, muchísimas referencias sobre estos artículos, pero estoy aquí haciendo referencia a hechos positivos, a publicaciones probadamente positivas, ¿no? que nos pueden servir de referencia sin que esto excluya naturalmente que en cualquier momento, dado que la obra de Gustavo Bueno está en plena vitalidad y en plena expansión y en pleno desarrollo, pues surgirán más cosas que naturalmente pues iremos leyendo, iremos interpretando con la mayor intensidad, sin duda ninguna. Entonces, en 2005, 31 años después, para ser exactos, de este cuestionario sobre la literatura, Bueno publica su artículo titulado Sobre el análisis filosófico del Quijote, que se recoge en el volumen 46 del Cato Blepas, que se reprodujo después en el capítulo final de su libro España no es un mito, y que también, pues con autorización de autores y editores, del autor y del editor, pues reprodujimos en el Anuario de Estudios Cervantinos en el volumen 3. Es decir, este es un artículo muy importante. Y es un artículo muy importante porque en este artículo Bueno sostiene ideas que nunca abandonó durante toda su vida. En este artículo Bueno dice literalmente que la literatura es una materia que puede y debe analizarse mediante conceptos. Esto lo dice Bueno en ese artículo titulado Sobre el análisis filosófico del Quijote, que es enormemente importante. Y repito, cuando Bueno afirma en este artículo que la literatura es una materia que puede y debe analizarse mediante conceptos, lo que está exigiendo es una interpretación conceptual de los materiales literarios. Es decir, lo que está exigiendo es una interpretación científica, conceptual, categorial de los materiales literarios. Se medirá, y esto lo advierte Álvar González con mucha coherencia, se medirá que no todos los conceptos son científicos, que naturalmente hay conceptos estéticos, conceptos musicales, conceptos geométricos, conceptos prácticos, conceptos jurídicos. Ya sabemos que no todos los conceptos son científicos, pero aquí Bueno sí está apelando a una conceptualización científica de los materiales literarios, porque claro, no podemos aceptar que se diga que el concepto de soneto es un concepto estético, porque el concepto de soneto, en tanto que el despliegue o la objetivación de 2 cuartetos y 2 tercetos, eso no es un concepto estético, esos son conceptos métricos, es decir, son conceptos que responden a esquemas completamente científicos en ese concepto. Es decir, del soneto se puede dar un concepto estético, diciendo que son versos
constituyentes de una estrofa de 14 secuencias, de 14 versos. Bien, vale. Pero cuando se habla del soneto, como la combinación sucesiva de dos cuartetos y dos tercetos, aquí no estamos hablando de nada que tenga valor estético, estamos dando una definición completamente conceptual de soneto. Es más, estamos haciendo una definición no solo recurrente, sino incluso hasta operatoria en ese concepto. Por lo tanto, no podemos reducir las definiciones de determinadas entidades literarias, lógico-materiales, y lógico-formales, no podemos reducirlas simplemente a componentes estéticos porque la literatura sea estética, porque claro, entonces también podríamos decir que una paella de marisco es una gramínea, ¿verdad? Es una especie de gramínea porque lleva arroz. Claro, ese tipo de cosas, no podemos coger el rábano por las hojas en ese punto, entonces seamos sensatos y llamemos a las cosas por su nombre. Es decir, cuando estamos hablando de literatura en este contexto y citamos a Gustavo Bueno para decir con Gustavo Bueno que la literatura es una materia que puede y debe analizarse mediante conceptos, naturalmente es un Gustavo Bueno que está exigiendo para la literatura una interpretación conceptual, una interpretación categorial, una interpretación científica. Y ahora diremos por qué Gustavo Bueno insiste en estos aspectos. Con posterioridad a esta fecha de 2005, en la que Gustavo Bueno publica su artículo sobre el análisis filosófico del Quijote, tuvo lugar en 2009 nuestro primer encuentro en la Fundación Gustavo Bueno, invitados por Gustavo Bueno Sánchez, para debatir sobre lo que en aquel entonces estaba desarrollándose, por mi parte, en el ámbito de la teoría de la literatura. Es decir, en el año 2009 prácticamente yo tenía hecha como el 40% de la crítica de la razón literaria. No habríamos llegado quizás ni a la mitad de lo que era la crítica de la razón literaria. Y allí tuvimos un encuentro, un debate muy interesante entre Pedro Santana, Marcelino Suárez Ardura, propio Gustavo Bueno y yo, donde por primera vez entramos en contacto y se intercambiaron las diferentes orientaciones y los diferentes criterios en los que unos y otros estábamos trabajando. Yo ya observé en aquel debate el enorme interés que había por parte de Bueno en los trabajos que yo estaba desarrollando y la minuciosa interpretación que Bueno había hecho de esos trabajos. Como consecuencia de todo ello, la crítica de la razón literaria que yo estaba desarrollando, lejos de verse atenuada, adquirió un impulso muchísimo mayor. Es decir, de hecho, en pocos años después se ultimó ese proyecto, cerrándose, por así decir, todo aquel planteamiento, gracias precisamente al apoyo de Bueno en todos los terrenos, porque desde ese momento tuve ocasión de debatir con Bueno muchos de estos aspectos y de desarrollar en el ámbito de la interpretación de la literatura muchos de los fundamentos de su materialismo filosófico, dando como resultado pues toda una teoría de la literatura basada en el materialismo filosófico, donde se planteaban unos postulados fundamentales, una idea y concepto de literatura. De hecho, el apartado 2 de la teoría de la literatura es toda ella una definición de lo que es la literatura. El apartado tercero se dedica a exponer una teoría sobre el origen y la génesis de la literatura. En el cuarto apartado se habla precisamente de la ontología literaria, articulada en los 4 términos fundamentales, que son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor, algo que dispone el cierre categorial de la teoría de la literatura, tal y como se desarrolla en el apartado siguiente, que es el apartado quinto, dedicado a la gnoseología literaria, donde ahí se plantea claramente el estudio científico de la literatura y su cierre categorial, reinterpretado este cierre categorial desde lo que es la teoría de la literatura, y naturalmente desarrollado ese cierre prácticamente a la altura de lo que es, históricamente hablando, finales del siglo XX, no con anterioridad, porque con anterioridad la teoría literaria no se había desarrollado lo suficientemente como para provocar ese cierre, no se había, digamos, implantado la figura del transductor dentro del ámbito de la interpretación literaria y por tanto no era posible concebir ese cierre desde el circularismo que se plantea en el materialismo filosófico de Bueno.
Por lo tanto, esa fecha de 2009 fue enormemente importante y ya digo, yo ahí recibí un espaldarazo muy fuerte por parte de Gustavo Bueno para ultimar ese proceso de la crítica de la razón literaria, y de hecho se ultimó, dedicando después un capítulo absolutamente fundamental a la ficción literaria, que es donde se explica realmente lo que es la ficción en la literatura. Es una materia que carece de existencia operatoria, se desarrollan finalmente dos capítulos más, uno sobre los géneros literarios, la teoría de los géneros literarios, y otro sobre lo que es la literatura comparada. De tal manera que ese fue un encuentro absolutamente fundamental y muy provechoso para ambas partes. Como consecuencia de ese encuentro, Gustavo Bueno rescató escritos que tenía. Por eso digo que una cosa es lo que Bueno haya publicado sobre literatura a lo largo de su vida, y otra cosa es lo que haya escrito y no haya publicado, porque seguramente hay muchos materiales en ese punto. Entonces, como consecuencia de aquel debate que galvanizó de alguna manera las ideas de Gustavo Bueno sobre la literatura, galvanizó el conjunto de ideas de Bueno sobre la literatura, se publicó poco después en la revista El Cato Blepas, en los volúmenes 88 y 89 sucesivamente, se publicó el artículo de Bueno titulado Poemas y Teoremas, y a continuación el artículo de Poesía y Verdad, que eran trabajos que Bueno ya había desarrollado con anterioridad y que ahí se recuperaron y se publicaron sobre, de alguna manera, cómo se puede estudiar científicamente determinados materiales literarios, filosóficamente determinados materiales literarios, sirviendo esta interpretación filosófica de los materiales literarios para fundamentar naturalmente un estudio de tipo científico. Bueno, establecía paralelismos entre la geometría euclidiana y determinados sonetos de Lope de Vega, como por ejemplo Suelta mi manso, Mayoral extraño, etcétera, etcétera. No quiero dejar de recordar aquí que un autor como Pablo Huerga Melcón ha planteado la posibilidad de interpretar el arte en general y la literatura o la música o el cine en particular como un teorema científico que contiene de alguna manera un despliegue axiomático de interpretaciones sobre la realidad. Desde nuestro punto de vista, esta interpretación nos parece, interesante, respetable, valiosa, pero no la compartimos. Nosotros consideramos que las artes no son ciencias, sino que son simplemente realidades ontológicas que exigen una interpretación científica y que exigen una interpretación filosófica. Es decir, que las artes no son en sí mismas ciencias, las artes no son metodologías científicas. Interpretar una obra de arte como una metodología científica nos parece arriesgado, nos parece realmente arriesgado. Se puede plantear esta interpretación, como no, por poder plantear se puede plantear todo, pero creo que no llegamos a obtener resultados plenamente satisfactorios desde el punto de vista ni de la ciencia ni de las artes. Sin embargo, plantear un estudio filosófico y científico de la literatura nos conduce respectivamente al desarrollo de la crítica literaria, porque la crítica literaria no es más que una filosofía de la literatura, y a la teoría de la literatura, porque la teoría de la literatura es una ciencia de la literatura. De hecho, la teoría de la literatura es el conocimiento científico y conceptual de los materiales y de las formas literarias. Eso es la teoría de la literatura, el conocimiento científico de las formas y materiales literarios. De hecho, la teoría de la literatura es una ciencia que hemos denominado, siguiendo a Bueno, una ciencia constructiva o reconstructiva, que sería una ciencia que se movería en el ámbito de las denominadas beta 1, de la clasificación de las ciencias propuestas por Gustavo Bueno. Es decir, sería una ciencia de regresión media genérica, es decir, una beta 1.1, lo que Gustavo Bueno llama ciencias beta 1.1, es decir, ciencias de regresión media genérica. Eso sería la teoría de la literatura, mientras que la crítica literaria ya tendría un umbral científicamente muy tenue, en realidad tendría un umbral científicamente casi nominal, es decir, no podemos hablar de crítica literaria como ciencia, salvo en un sentido coloquial o disciplinario o institucional, pero no gnoseológico. La crítica literaria sería más bien una ciencia de regresión media específica,
no de regresión media genérica, sería algo así como una beta 1-2, es decir, sería una regresión media específica, ¿no? Tiene un umbral científico muy, muy pequeño, muy pobre en este sentido. Sería lo que yo he denominado una ciencia demostrativa que establece relaciones a partir de relaciones, pero que no es capaz de cerrar de cerrarse, porque operatoriamente el sujeto es inextinguible. En ese tipo de ciencias los procesos reconstructivos dan lugar a nuevas operaciones, es decir, las operaciones nunca acaban de segregarse, nunca acaban de resultar prescindibles, nunca podemos emanciparnos de la intervención del sujeto. Sin embargo, en las ciencias que hemos denominado constructivas o reconstructivas hay un proceso de regresión media genérica que en un determinado momento permite segregar al sujeto. Es decir, podemos definir el soneto como un despliegue, como la articulación de dos cuartetos y dos tercetos. Podemos definir el narrador como el sujeto que cuenta una historia. Es decir, la literatura puede manejarse mediante conceptos, aunque esos conceptos se dispongan en un sistema articulado con importantes limitaciones. Pero eso no quiere decir que no exista, quiere decir que su campo categorial está muy limitado a lo que es el ámbito de las ciencias de regresión media genérica, las que Bueno llama beta 1-1 y nosotros hemos denominado ciencias ciencias constructivas o reconstructivas. Pero eso, insisto, no las anula como tales. Lo que nosotros hemos hecho ha sido una reinterpretación de la teoría del cierre categorial de Bueno dentro del ámbito de una teoría de la literatura para hacer asequible esta teoría del cierre categorial a la interpretación de la literatura y a la interpretación que los filólogos puedan hacer de ella. Naturalmente, en este contexto lo que se produce es un desarrollo, una ampliación, una estructuración de un sistema de pensamiento construido por Gustavo Bueno, que naturalmente no se agota en Gustavo Bueno, sino que sigue en manos de nuevos intérpretes que naturalmente, a través de nuevas oleadas o nuevas estructuras o nuevos desarrollos, pues van a ir haciéndolo crecer, porque lo contrario sería imponer una interpretación preceptiva y dogmática de Gustavo Bueno, en virtud de la cual pues no es posible servirse del materialismo filosófico de Bueno para interpretar la literatura. Lo cual sería un fracaso rotundo, porque habrá otros sistemas filosóficos menos convincentes y menos potentes que el materialismo filosófico que impondrán de la literatura interpretaciones completamente aberrantes. Y en este sentido el materialismo filosófico es una preservación de las esencias literarias o de aspectos fundamentales de la literatura que otras corrientes teórico-literarias han destruido completamente, como por ejemplo las corrientes propuestas por muchos autores posmodernos, ¿no? en este sentido. Entonces allá cada uno que haga lo que le dé la gana, pero yo tengo muy claro que la crítica de la razón literaria es una interpretación de la literatura fundamentada en el materialismo filosófico de Bueno que hemos tenido que desarrollar y articular y estructurar desde presupuestos en muchos casos no previstos por el propio Gustavo Bueno cuando concibe esta teoría. Entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque, como vamos a explicar aquí, insisto, en estos momentos, conforme a la documentación que tengo delante de mí y que en el futuro podrá verse enriquecida por nuevos hallazgos o por nuevos redescubrimientos, Bueno dedica una importancia notable, casi sobresaliente, a la literatura en la primera mitad de la década de 1950. Este interés no se vuelve a manifestar hasta 1974, cuando Lázaro Carreter le dirige un cuestionario sobre literatura, es decir, a instancias de Lázaro, no a instancias de Bueno, y Bueno naturalmente responde. Y después transcurren 31 años para ser exactos, hasta que Gustavo Bueno le dedica un ensayo, un artículo al Quijote, que reproducirá, insisto, primero en el Catoblepas, en el volumen 46 del Catoblepas, y después en su libro España no es un mito. Y en el año 2009, como consecuencia de la obra que yo estoy escribiendo, La crítica de la razón literaria, tenemos un debate que de alguna manera galvaniza muchas de estas orientaciones y hace que Bueno publique en el propio año 2009, relabore, rescate, reproduzca ideas en las que ya llevaba trabajando algún tiempo y que habían quedado, bueno, pues de alguna manera aisladas en el camino. Tengas en cuenta que la actividad de Bueno es descomunal, es galopante, es tremenda, y no puede estar en todo. Es decir, claro, es que hay alguien que puede decir, bueno, es que Gustavo Bueno no fue astronauta. Bueno, vamos a ver.
Gustavo Bueno fue filósofo y construye un sistema de pensamiento que es el materialismo filosófico. Ahora, a partir de ahí, la gente debidamente formada puede aplicar esos fundamentos filosóficos, ese sistema de pensamiento, a los ámbitos categoriales dentro de los cuales cada uno pueda ser un especialista. Y lo podrán aplicar a la matemática, y es el caso de Carlos Madrid Casado, lo pueden aplicar a la geología, lo pueden aplicar a la arquitectura. Es decir, no quiero mencionar nombres porque se me olvidarían muchísimos, dado que hay muchas personas que han aplicado a la historia, el caso de Moraviellos, en fin... una cantidad impresionante y cada vez mayor. A la música, el propio Gustavo Bueno hizo filosofía de la música, pero no hizo teoría de la música, y esto es una diferencia que vamos a señalar inmediatamente. Entonces, insisto que a partir del año 2009, Bueno vuelve de nuevo a la literatura y incluso hay que mencionar que en el año 2013 publica de nuevo un comentario crítico sobre un madrigal de Gutiérrez de Cetina, Ojos claros, serenos. Quiero decir que el interés de Bueno sobre la literatura siempre ha estado presente. Y, en fin, tras la publicación de la crítica de la razón literaria, pues ha habido muchas otras personas, como es el caso de Enrique Prado, que ha dedicado pues una monografía, bueno, pues a las interpretaciones, concretamente el título del libro de Enrique Prado es ¿Qué es la literatura? ¿Qué es literatura? Análisis crítico de la respuesta dada por Jesús Maestro en sus libros Genealogía de la literatura y Contra las musas de la ira. Quiero decir que el desarrollo que la interpretación que yo he hecho del materialismo filosófico de Bueno ha sido objeto y comentario de diferentes personas, por no citar el caso ya de Ramón Rubinat Parellada, que lo aplica concretamente a la crítica de la obra literaria de Javier Cercas, una execración razonada a la figura del intelectual, o erudición chiflada de Javier Cercas, crítica desde la teoría de la literatura del materialismo filosófico, etc. Quiero decir que, para bien o para mal, de una manera u otra, el materialismo filosófico se ha convertido en uno de sus desarrollos estructurales, en una de sus articulaciones, ¿verdad? Se ha convertido en una teoría de la literatura y está sobre la mesa de los filólogos en España. Es decir, ningún filólogo hoy en España puede obviar el materialismo filosófico como teoría de la literatura. Para bien o para mal, podrá estar de acuerdo con él, podrá estar en desacuerdo, pero el acuerdo o el desacuerdo suelen ser estados emocionalmente muy infantiles. Es decir, aquí la cuestión no es estar de acuerdo o en desacuerdo con alguien, aquí la cuestión es saber a dónde nos conduce una determinada interpretación de una determinada realidad basándonos en unos determinados criterios, científicos, filosóficos o del orden que sea. Entonces, todo esto lo expongo para afirmar que Gustavo Bueno se inicia, sobre todo, tengas en cuenta que cuando Gustavo Bueno escribe esto tiene 29 años, estamos hablando de un Gustavo Bueno joven, se inicia en este terreno pulsando los materiales literarios, ¿Qué es lo que le ocurre a Bueno? Como vamos a ver, pues claro, que se encuentra aquí con la casa de los horrores, porque la gente que se dedica a la literatura, con todo respeto y con todo perdón, o sin ningún respeto y sin ningún perdón, en la mayor parte de los casos es gente zumbada. Es gente zumbada, ¿por qué? Pues porque cree que la literatura es el territorio de los locos, de los chiflados, de los que pueden hacer lo que les da la gana con cualquier cosa, es el territorio del mundo espiritual, todo este tipo de cosas. Bien. Pero es que en filosofía pasa relativamente lo mismo, porque Bueno se encontró con que muchos de sus colegas de su edad, de antes o después que él, estaban igualmente zumbados, es decir, usaban la filosofía como el terreno de las ánimas, ¿no? como el terreno de las fuerzas espirituales, la profundidad o la... en fin, o la altura, o lo que sea del cuerpo, del espíritu humano, del alma humana, todo este tipo de sandeces, ¿no? Pues esto ha pululado mucho en filosofía, en literatura y en general en el mundo de las artes y todas estas historias. Esto es con lo que se encuentra Bueno y esto es con lo que nos encontramos todos cuando nos adentramos a estudiar estas materias, cuando nos disponemos a estudiar estas materias. Yo quiero también dejar muy claro el hecho siguiente, y es que precisamente por este tipo de razones, por esa disolución de lo literario en lo fantasmagórico, en lo espiritual, y también de la filosofía en el idealismo, tengas en cuenta que el peso del idealismo alemán ha sido muy corrosivo, ha sido realmente lamentable en muchos aspectos. Precisamente por esto, la literatura ha sido siempre el talón de Aquiles de la filosofía. Esto lo he dicho muchas veces y no hay por qué interpretarlo de mala fe. Es decir, mucha gente cuando se introduce en la interpretación de la literatura patina, resbala. Y sobre todo resbalan los filósofos, porque los filósofos leen la literatura con unos esquemas
que no responden para nada a lo que la literatura es. Es decir, los filósofos se leen la literatura en serio. Y claro, al leer la literatura en serio, como la leen los judíos, para los judíos la Biblia, los judíos que escriben la Biblia no están escribiendo literatura, están escribiendo algo sagrado. No hay nada más alejado de la literatura que lo sagrado. La literatura es lo menos sagrado que hay, la literatura es una burla contra todo lo sagrado. Pues a los filósofos con frecuencia les ocurre que leen la literatura en serio, o sea, se toman la literatura en serio. Platón se tomó la literatura en serio, tan en serio se la tomó que decidió echar a los literatos de la República, porque eran un problema. Es decir, no minusvaloraron la literatura, los padres de la Iglesia también se tomaron la literatura en serio, y el feminismo posmoderno contemporáneo también se toma la literatura en serio, hasta tal punto se toma la literatura en serio que pretende pues que se escriban obras literarias conforme a los idearios de lo políticamente correcto, algo que constituye una auténtica aberración, porque la literatura no cabe en lo políticamente correcto. Durante siglos se pretendía y se pretendió por parte de los preceptistas que la literatura que se escribiera respondiera a una serie de imperativos de tipo formal y de tipo material. Es decir, se consideraba que la tragedia tenía que responder a 3 unidades de unidad, de tiempo, de acción, incluso una 4ª unidad de modo o estilo, en virtud de lo cual, si las tragedias no respondían a esos imperativos, no eran tragedias ni eran obras de arte. Curiosamente, las mejores tragedias que se escribieron en la historia de la literatura han sido tragedias que no han cumplido en absoluto con ese tipo de normas. Es decir, que cuando se implanta una norma, una preceptiva, una interpretación dogmática de un determinado sistema, como ocurrió, por ejemplo, con los preceptistas italianos del Renacimiento en relación a la poética de Aristóteles, lo que ocurre es que se produce una parálisis, es decir, se produce una absoluta impotencia, se impone una dogmática que invalida completamente el uso de esa doctrina o de ese sistema de pensamiento. Fue lo que ocurrió con Aristóteles en el Renacimiento por parte de los tratadistas, es decir, se toma a alguien la literatura en serio, entonces la literatura queda invalidada. Claro, es una auténtica aberración. Esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Hay aeropuertos en los Estados Unidos en los que se advierte que cualquier broma será tomada en serio. Es decir, cualquier chiste, cualquier gracia, cualquier declaración del tipo que lleva usted en la maleta, una bomba atómica, bueno, pues se considerará en serio que usted está de veras portando en su equipaje pues una bomba atómica. Entonces se dice aquello de move to next room, es decir, venga para aquí que ya le vamos a ver lo que lleva dentro, ¿no? De tal manera que en esas condiciones no es posible interpretar la literatura, porque, la literatura se parte el culo de risa delante de alguien que se la tome en serio, porque como cuando Flaubert es llevado a los tribunales después de haber escrito Madame Bovary porque se le acusa, ¿verdad?, de difundir una literatura licenciosa que promueve el adulterio femenino, ¿no?, ¿verdad? Entonces, claro, tomarse en serio la literatura es lo más ridículo que puede haber, realmente lo más ridículo que puede haber. Y por desgracia, muchos filósofos, desde Platón incluido, se toman en serio la literatura. No fue ese el caso de Aristóteles. Aristóteles, de hecho, fue el primer y último filósofo que construye una teoría de la literatura. Es el único filósofo que ha construido en toda la historia de la filosofía una teoría de la literatura. Los demás no han construido teorías literarias, los demás han hecho filosofía de la literatura. Pero Aristóteles ha interpretado la literatura conceptualmente, hasta tal punto que Aristóteles ha construido el texto fundador de la teoría literaria, que es la Poética. El libro conservado de la Poética sobre la tragedia. Se ha perdido el libro referido a la comedia. De hecho, si recuerdan quienes hayan visto El nombre de la rosa, de Umberto Eco, se ficcionaliza en esa novela la presunta desaparición de la segunda parte de la Poética dedicada a la comedia, precisamente por abordar el tema de la risa. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia Católica se tomaba muy en serio el sentido del humor y la experiencia de la risa y consideraba que eso podría ser utilizado en contra del Altísimo y era mejor destruir ese tipo de libros para que no resultaran perniciosos a posibles lectores. De tal manera que, insisto, los filósofos han encontrado muchas veces en la literatura su talón de Aquiles. Por esta razón yo he dicho con frecuencia, y lo repito, que la literatura ha sido con frecuencia el talón de Aquiles de la filosofía. Y esto es algo que no nos podemos permitir. Precisamente para que la
literatura deje de ser el talón de Aquiles de la filosofía, se han escrito obras como La crítica de la razón literaria. Y el interés que Gustavo Bueno mostró desde su más temprana juventud por interpretar filosóficamente y científicamente la literatura no puede quedar en tierra de nadie, no puede quedar abandonado, y es algo que este artículo que aquí comentamos hoy, el de poetizar, rescata y actualiza de una manera decisiva. Sin pretensiones mayores, yo diría que el mejor prólogo que podría llevar mi obra Crítica de la razón literaria es este artículo de Gustavo Bueno, Poetizar. Creo que nadie podría escribir mejor prólogo a la Crítica de la razón literaria que este artículo de Gustavo Bueno. Y fue una pena que yo no lo hubiera conocido antes, porque creo que, insisto, la mejor carta de presentación dentro del materialismo filosófico y fuera de él también, el mejor pórtico de entrada a la crítica de la razón literaria es este artículo de Bueno, Poetizar. El mejor pórtico de entrada a la crítica de la razón literaria y a cualesquiera estudios que se hagan sobre lo que la literatura es en este punto. Es evidente que los sistemas filosóficos no son nunca sistemas puros. Esto lo ha dicho pues, Gustavo Bueno Sánchez, lo demostró a propósito del marxismo en una intervención grabada en vídeo y disponible en marzo de 2017, creo, en la Universidad Complutense, sobre unas jornadas, unos cursos, un ciclo de conferencias sobre marxismo y materialismo filosófico. Y también lo ha comentado muy por extenso Tomás García en el mes de noviembre en la Fundación Gustavo Bueno, en la Escuela de Filosofía de Oviedo, insistiendo en que evidentemente, y remito a ellos, remito a lo que ellos han dicho en sus vídeos, que asumo aquí plenamente, es decir, la filosofía, los sistemas filosóficos no son sistemas puros, no solo porque tengan unos antecedentes y unos consecuentes, sino que en esos consecuentes las sucesivas oleadas, los sucesivos desarrollos, las sucesivas estructuraciones de esos sistemas de pensamiento, pues naturalmente involucran estos sistemas de pensamiento en ámbitos categoriales que en muchos casos podrían no haber sido ámbitos categoriales previstos por los artífices, por los constructores. Como recuerdo algunas palabras de Tomás García en la que dice más o menos literalmente que quien construye un sistema de pensamiento dispone sus fundamentos, construye sus fundamentos, pero que naturalmente sucesivas oleadas, sucesivos lectores, sucesivos intérpretes despliegan desarrollos, despliegan estructuras de ese sistema de pensamiento, dando lugar naturalmente a nuevas implicaciones y nuevos desarrollos, en el sentido de que no hay sistemas de pensamiento puros, no hay sistemas filosóficos puros, y el materialismo filosófico tampoco lo es. Es decir, porque aquí ocurre como con el cambio climático, es decir, lo peor que le puede ocurrir al clima es la parálisis climática, no el cambio climático. Entonces, aquí nos enfrentamos en todo caso a lo que Umberto Eco planteaba respecto a la literatura, es decir, la ópera aperta, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los límites de la interpretación? Bueno, los límites de la interpretación son los límites de los resultados que alcanzamos en el ejercicio de esa interpretación. Es decir, si transformando un determinado sistema de pensamiento logramos unos resultados que sin la transformación de ese sistema de pensamiento no habríamos logrado, naturalmente la investigación aconseja transformar lo que sea transformable. Claro, con frecuencia alguna vez se me ha dicho que la crítica de la razón literaria no es compatible con algunos de los planteamientos del materialismo filosófico de Bueno en la interpretación de la literatura. Bien, ¿eso qué significa? Pues eso lo que significa, dándole la vuelta a la frase, es que el materialismo filosófico de Bueno en algunos aspectos es incompatible con la interpretación literaria. Bien, pues eso hay que resolverlo, no hay que petrificarlo, no hay que fosilizarlo, no hay que preservarlo, sino que hay que abrir allí donde sea posible y como sea posible, de manera coherente y efectiva, el materialismo filosófico de Bueno, la interpretación literaria, porque, insisto, no podemos permitir que la literatura siga siendo el talón de Aquiles de la filosofía, porque si un sistema de pensamiento tan potente como el de Bueno no lo utilizamos para interpretar la literatura, van a venir otros sistemas de pensamiento que van a ser una mierda, y van a hacer de la literatura una mierda. Y eso es lo que ha ocurrido durante décadas y durante siglos, y lo que está ocurriendo con la posmodernidad contemporánea, y aquello con lo que se encontró Gustavo Bueno cuando en la primera mitad de la década de 1950 plantea estudiar la literatura, y se encuentra con un montón de gente que de la literatura no dice más que miles de estupideces y miles de tonterías. Es decir, de ahí tenemos que huir, de ahí tenemos que escapar, es decir, no podemos permanecer en un contexto en el cual
teniendo recursos adecuados para superar interpretaciones aberrantes de lo que la literatura es, renunciemos a hacerlo simplemente para preservar una dogmática o para preservar una preceptiva que no nos conduce a ninguna parte. Es decir, no podemos afirmar que no es posible estudiar científicamente la literatura porque con eso lo único que estamos haciendo es demostrar que somos incapaces de interpretar científicamente la literatura. Pero deja que lo hagan otros, deja que lo hagan otros. Es decir, que si tú no eres capaz de interpretar científicamente lo que es la literatura, por lo menos cállate, pero deja que quienes somos capaces de hacerlo lo planteemos y demos resultados del trabajo que estamos haciendo. Eso es lo que hay que hacer. Porque además ese es un imperativo de Bueno, presente desde su más temprana juventud y que no abandonó ni desde comienzos de la década de 1950 ni desde precisamente la última década de su vida, cuando volvió de nuevo a la literatura, precisamente por la galvanización que supusieron trabajos como la crítica de la razón literaria en este sentido. No podemos permitir de ninguna manera que la literatura siga siendo el talón de Aquiles de la filosofía. Y hay que reconocer que los sistemas filosóficos en su desarrollo incorporan con frecuencia transformaciones, articulaciones, estructuraciones que pueden estar a veces en contrariedad o incluso ser explícitamente incompatibles con algunos fundamentos de sus artífices genuinos. Y hay un ejemplo muy claro de esto, en el caso del marxismo. Es decir, el concepto de Estado que tiene Marx no tiene nada que ver con el concepto de Estado que tiene Stalin, y los dos son marxistas. Es decir, el estalinismo supuso una oleada, no diré ampliación, pero una estructuración, un desarrollo del marxismo cuyos resultados y consecuencias desde el punto de vista de la idea del Estado son incompatibles con la idea del Estado de Marx. Marx, como todo el mundo sabe, considera que el Estado es un instrumento al servicio de la clase opresora, de la burguesía opresora, contra el proletariado. Por lo tanto, el Estado hay que desarticularlo y hay que destruirlo. Hay que internacionalizar la clase proletaria y hay que destruir, digamos, las barreras corticales de los estados para articular un proletariado internacional. El caso de Stalin es que el concepto de Estado debe fortalecerse precisamente para hacer un Estado fuerte, capaz de enfrentarse a otros estados. Y desde luego un Estado gobernado por la clase de los proletariados, por la clase del proletariado. Por lo tanto, este es un ejemplo muy visible, muy evidente, muy flagrante de cómo un sistema de pensamiento en uno de sus desarrollos llega a conclusiones, a consecuencias, a exigencias que son ya no diferentes, sino abiertamente incompatibles con algunos puntos esenciales de lo que fueron los textos de su fundador, el caso de Marx y de Engels. Por lo tanto, es imposible exigir que un sistema filosófico permanezca cerrado, clausurado o dogmatizado, porque esto es arar en el mar. O sea, esto no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Bien, a partir de este planteamiento general, vamos ahora a entrar en detalles particulares del artículo de Gustavo Bueno, y una vez que hayamos expuesto estos detalles particulares, iremos señalando detalles más puntuales y explicaciones más precisas. En primer lugar, lo que ofrece este texto de Gustavo Bueno, titulado Poetizar y publicado en 1953 en la revista Arbor, es una diferencia muy importante entre lo que llamaremos aquí la filosofía de la literatura y la teoría de la literatura. La filosofía de la literatura es una crítica literaria. ¿Por qué? Pues porque la filosofía en la literatura lo que busca son ideas, las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios. Es decir, que la filosofía de la literatura es una crítica literaria en tanto que interpreta ideas, subrayo la palabra ideas, objetivadas en los materiales literarios. La idea de libertad en Cervantes, la idea de la muerte en Quevedo, la idea del amor en Neruda, la idea de el ser humano en el teatro de Pirandello, la idea de existencia en Niebla de Unamuno, la idea de amor en la Divina Comedia de Dante dentro de la filosofía escolástica, por ejemplo, etcétera, etcétera. Sin embargo, frente a la filosofía que estudia como crítica de la literatura las ideas objetivadas en los materiales literarios, tenemos a la teoría de la literatura. La teoría de la literatura no estudia ideas, la teoría de la literatura estudia conceptos. La teoría de la literatura puede estudiar el concepto de terceto en la lírica del Dolce Stil Nuovo. La teoría de la literatura puede estudiar el concepto de endecasílabo
en la lírica europea, y ahí ya exigiría la concurrencia de la literatura comparada y de la métrica. Es decir, es una disciplina conceptual, y en este sentido procede como una ciencia de regresión media genérica, lo que Bueno llama una ciencia beta 1-1, y que yo he denominado, rearticulando y redenominando la clasificación de las ciencias de Bueno para hacerla asequible a los filólogos y que la puedan utilizar los filólogos, ¿verdad? La he denominado una ciencia reconstructiva o constructiva, mientras que la crítica literaria sería una ciencia, entendido ciencia aplicado a crítica literaria en un sentido muy coloquial, no gnoseológico, sería ya una ciencia demostrativa, porque demuestra la interpretación de ideas, pero no construye o reconstruye conceptos. El concepto de narrador, por ejemplo, en la épica, o el concepto de narrador en el Ulises de Joyce, es un concepto de teoría de la literatura, porque no nos importan las ideas de Joyce, no, nos importa cómo maneja un concepto teórico-literario como es el narrador, es decir, cómo se construye formalmente el personaje que cuenta una historia. Quiero decir que la teoría de la literatura es una interpretación conceptual de los materiales literarios, es una ciencia de la literatura, mientras que la filosofía de la literatura es una interpretación de las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios, es una filosofía de la literatura, es una crítica de la literatura. Gustavo Bueno tiene muy claras estas ideas desde el comienzo, desde el principio. Pero desde que tenía 29 años, y aquí lo demuestra en su texto, lo tenía clarísimamente. Pero bien, Gustavo Bueno no es un teórico de la literatura, nunca quiso ser un teórico de la literatura y nunca se ocupó de la literatura como teórico de la literatura, porque se ocupó de ella como filósofo. Por esta razón, Gustavo Bueno no construye una teoría de la literatura, construye un sistema de pensamiento, una filosofía que naturalmente se puede aplicar a la literatura y que él aplica puntualmente a la literatura en diferentes momentos de su vida, sin pretensiones de construir una teoría literaria. De la misma manera que Gustavo Bueno hace filosofía de muchas ciencias categoriales sin ser científico profesional de cada una, de todas y cada una de esas ciencias categoriales. Gustavo Bueno tampoco hace una teoría de la astronáutica, ¿verdad? Ni es ingeniero de caminos, canales y puertos. O sea, no podemos caer en la ridiculez de exigirle todo a un ser humano. Eso es una tontería. Es una tontería. Entonces, insisto en que Aristóteles sí fue un filósofo que construyó una teoría de la literatura en su poética, hasta tal punto de que la poética de Aristóteles es el texto fundacional de la teoría de la literatura. Es el primer texto sobre teoría de la literatura que hay, la poética de Aristóteles, del siglo IV antes de nuestra era. Es el texto fundador de la teoría de la literatura. Platón no hace una teoría de la literatura. Platón conceptualiza determinadas cuestiones relativas a la literatura de manera muy aislada, muy particular, y totalmente supeditada a una concepción metafísica. Incluso la mímesis en Platón está fundamentada en la metafísica. Platón, en todo caso, podríamos considerar que las incursiones que hace Platón en la literatura se deben a una teoría esencialista de la literatura, una teoría totalmente esencialista de la literatura, mientras que las incursiones que hace Aristóteles es una intervención completamente quirúrgica en la literatura, porque se adentra, digamos, manualmente en los procesos de composición de los hechos literarios, de los materiales y de las formas literarias en ese punto. Pero luego no ha habido ningún solo filósofo que haya construido una teoría de la literatura. Evidentemente yo no soy filósofo, por lo tanto no puedo decir que como filósofo haya construido ninguna teoría de la literatura. Yo soy profesor de teoría de la literatura y soy autor de la crítica de la razón literaria, y en tanto que escribí la crítica de la razón literaria, construí una teoría de la literatura sin ser yo filósofo, siendo simplemente profesor de teoría literaria, a partir de los fundamentos filosóficos de un sistema filosófico como es el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Y en este punto lo que hice fue poner sobre la mesa a un sistema de pensamiento como era el de Gustavo Bueno y habilitarlo para que pueda ejercerse como teoría de la literatura, cosa que antes no era posible. Antes era posible ejercerlo en tanto que un uso filosófico, es decir, como una filosofía de la literatura. Pero es que, insisto, no es lo mismo una filosofía de la literatura, lo que hace Schelling, por ejemplo, lo que hace Kant en la crítica del juicio estético, que no vale para nada, dicho sea de paso, no vale para nada absolutamente, porque decir que el arte es completamente gratuito, eso es no decir absolutamente nada. Eso viene a decir que sobre el arte no hay nada que decir científicamente hablando. Eso es siempre el mantra de siempre, ¿no? El mantra de siempre. Entonces, lo que hace, por ejemplo,
el autor de la dramaturgia de Hamburgo, el autor de Laoconte. Es decir, hacen filosofía de la literatura, filosofía del arte, hacen estética, en definitiva. Es decir, reflexionan sobre la recepción del arte. Es algo completamente ridículo, porque la recepción del arte es me gusta, no me gusta, me parece muy bien, me entretiene, esos son memeces completamente, eso es reducir el arte a lo sensible, a experiencias sensibles. Ah, pues estoy muy cómodo aquí, pues me gusta mucho la quinta de Mahler o la novena, pero es que Mahler no escribió una sinfonía para que te gustara, coño. Es que no se puede, es que hablar de estética del arte ya es una indecencia, ya para empezar. Ya para empezar, es una indecencia completamente, porque el arte no se hizo para ser recibido estéticamente, pasivamente. El arte es un desafío a la inteligencia, el arte es un sistema objetivado de ideas que exige naturalmente una filosofía y, por supuesto, un despliegue de análisis conceptuales. Es decir, hablar de estética del arte es utilizar el lenguaje de los idealistas alemanes, porque desde el ámbito grecolatino tenemos el concepto de poética, que fue el introducido por Aristóteles, y que exige naturalmente una interpretación conceptual de los materiales artísticos, de los materiales poéticos. Entonces, quien habla ya de estética es un impostor completamente, porque está asumiendo un lenguaje que es propio del idealismo alemán, es un lenguaje de importación alemana, es un lenguaje de un idealismo enfurecido completamente, feroz, de un idealismo patológico completamente. Es decir, lo correcto no es hablar de estética, es hablar de poética. Lo que pasa es que, bueno, si no se sabe, pues esto es pedir peras al olmo, pero que no se sepa, a mí qué coño me importa que no se sepa. Yo hablo con la propiedad que considero oportuna y los demás que vayan a... pues algo bueno, en ese contexto. Y eso, insisto, es lo que no puede ser. Hay que tener muy clara la diferencia entre teoría de la literatura y filosofía de la literatura. Y el único filósofo que, además de ser filósofo y sin dejar de serlo, fue teórico de la literatura, fue Aristóteles. Nadie ha habido nunca, después de Aristóteles, que haya sido las dos cosas. Nadie lo ha habido nunca, jamás. Y evidentemente yo tampoco, es decir, no falta alguien que trate de ridiculizar esto, no es así. Es el único, el primero y el último, Aristóteles. Fuera de eso no ha habido nadie. Gustavo Bueno es un filósofo que ha permitido que otros construyamos una teoría de la literatura sin ser filósofos. Y él ha hecho un sistema de pensamiento que, sin ser teórico de la literatura, permite extraer, permite desarrollar, permite estructurar una teoría de la literatura. Por lo tanto, con Gustavo Bueno, la literatura deja de ser el talón de Aquiles de la filosofía, y esto es la aportación más importante que puede decirse de un filósofo que permite que los teóricos de la literatura, a partir de su sistema de pensamiento, podamos construir una teoría de la literatura, y además en español, no en alemán, no en inglés, no en italiano, no en francés, en español. Esto ya es el as que mata al 3. Pero bien. Cuestión siguiente, la defensa de una interpretación científica de la literatura. En la obra de Bueno está presente la defensa de una interpretación científica de la literatura. Aunque él desarrolla una interpretación filosófica de la literatura, exige al intérprete de la poesía una interpretación científica de la literatura. Porque Bueno considera una impostura cualquier interpretación de la literatura que no sea ni filosófica ni científica. Bueno considera una ilegitimidad, por así decirlo, una indecencia, una bajeza, una maldad incluso, podríamos decir, ¿verdad? Una interpretación de los materiales literarios que no esté fundamentada ni filosóficamente ni científicamente. Cito a Bueno, palabras de Bueno: apliquémonos al poetizar con espíritu científico, página 381 del artículo de Arbor. Apliquémonos al poetizar con espíritu científico, es decir, con actitud científica, con disposición científica, con tecnología científica. Añade Bueno, creo, dice Bueno, que las ciencias poéticas son una ocupación superior a la poesía misma. Bueno, hablando de ciencias poéticas. Bueno, hablando de teoría de la literatura. Las ciencias poéticas son las ciencias que se ocupan de los materiales literarios. Bueno, está utilizando el lenguaje de Aristóteles, la peripoietiké. Hablemos de la poética y sus formas, de los materiales literarios. Ténganse en cuenta que los griegos no utilizaban la palabra literatura porque carecían de ella. La palabra literatura es una palabra romance que procede del latín. Los griegos hablaban, y así lo dice Aristóteles en la poética, de las artes que imitan mediante el lenguaje. Sépase que para Aristóteles la mímesis es el principio generador del arte. Y las artes que imitan mediante el lenguaje, es decir, mediante del lenguaje como tecnología, mediante recursos tecnológicos, sobre los cuales, de la misma manera que el pintor con colores
construye un lienzo, el trágico, el cómico, el poeta con palabras construye un producto que es un simulacro de la realidad, porque Aristóteles es un descriptivista, no es un circularista, no es un adecuacionista, lo es un adecuacionista en los segundos analíticos, pero en la poética es un descriptivista, y no es ningún teoreticista como Popper, ni como Roland Barthes, ni como los estructuralistas o los formalistas rusos, sino que creo, dice Bueno, utilizando un lenguaje muy aristotélico, muy escolástico, que las ciencias poéticas son una ocupación superior a la poesía misma. Es decir, aquí exige una interpretación científica de las realidades poéticas, de los materiales poéticos. Y luego añade, podemos estudiar las leyes del poetizar, podemos estudiar, naturalmente, las leyes, las normas del poetizar, es decir, reclama para la interpretación de la poesía un estatuto normativo, un estatuto científico, es decir, un estudio sistemático, no autológico, como estaba ocurriendo en su época y sigue ocurriendo en la nuestra, no dialógico, como ocurría gremialmente en las vanguardias, los creacionistas por una parte, los futuristas por otra parte, los dadaístas por otra parte, los surrealistas por otra parte. Esa es la teoría del arte de Ortega, el arte para minorías, para grupúsculos, para gremios, o la teoría autológica del arte, es decir, el escribir nostalgia con J, hacer los sonidos velares fricativos sordos con grafías correspondientes a la J, como hacía Juan Ramón Jiménez, ¿no? Es decir, aquí Bueno se sitúa por encima de todo esto, es decir, las interpretaciones autológicas del arte, las interpretaciones dialógicas del arte, deben ser reinterpretadas normativamente, sistemáticamente, porque podemos estudiar las leyes del poetizar. Esto es lo que dice Bueno en las páginas 381-382 de este artículo que estoy comentando. La literatura es una materia que puede y debe analizarse mediante conceptos, es lo que repite Bueno después de muchos años en el artículo sobre la filosofía del Quijote en 2005. Otro detalle muy importante que vemos en este artículo es cómo el pensamiento de Bueno va configurándose hacia lo que más tarde serían los espacios del materialismo filosófico, que en la obra crítica de la razón literaria yo he llegado a articular en 4 espacios. El espacio ontológico, el espacio antropológico, el espacio gnoseológico, y el espacio estético. Él habla aquí, cito una frase de Bueno donde dice que llama espacio espiritual, habla de espacio espiritual, y ahora vamos a ver en detalle esto, y distingue inteligencia, voluntad, memoria, sensibilidad, etcétera, que es de alguna manera un preludio de lo que va a ser pues el M1, el M2, el M3 en su articulación definitiva dentro de lo que sería el espacio ontológico. Quiero decir que en este artículo vemos gérmenes, vemos detalles cuya genealogía puede perfectamente rastrearse en todo el sistema filosófico del pensamiento de Bueno. Bueno, aquí, ¿contra quién piensa? ¿Contra quién reacciona? Él mismo lo declara. Es decir, sabemos, ¿no? Pensar, interpretar es pensar contra alguien, había dicho Bachelard y reactualiza Bueno. Y todos nosotros estamos en esta frase, en esta exigencia. ¿Contra quién piensa Bueno en este artículo? ¿Contra quién reacciona Bueno en este artículo? Bueno, pues evidentemente Bueno está reaccionando contra las teorías que el idealismo alemán ha presentado sobre la poesía. Las teorías del idealismo alemán entonces están protagonizando su canto del cisne, pero el idealismo alemán siempre es un cisne que nunca para de cantar, ¿no? Eso es el problema. El idealismo alemán es un cisne que nunca para de cantar, porque no hay Dios que lo mate, porque siempre hay piraos y siempre hay gente patológica que está con la misma canción, por así decirlo, ¿no? Pero en aquel momento tenemos las consecuencias galopantes del idealismo alemán implantado en la filología y en los estudios filológicos. Tenemos por un lado los hermeneutas, Heidegger, que anda diciendo que el lenguaje es la casa del ser, la mayor patochada que se ha podido escribir nunca, que la repiten hasta hoy Emilio Lledó y Francisco Rodríguez Adrados, y no saben lo que dicen. Cuando dicen esto no saben lo que están diciendo, es una tontería, es impresionante. El lenguaje es la casa del ser, como si un dios pudiera habitar en una casa de palabras. Esta es una imagen que gusta mucho a los tontos, ¿no? En ese punto. Son los herederos del idealismo alemán. En la filología italiana tenemos a Benedetto Croce, que está hablando en estos momentos de literatura comparada y de interpretación literaria y de crítica literaria basada en los postulados del idealismo. Tenemos, por supuesto, a la estilística italiana y alemana, a Leo Spitzer, a Karl Vossler. Tenemos a la estilística española, a Amado Alonso, a Dámaso Alonso. Tengas en cuenta que en 1950 se publica el libro de Dámaso Alonso, Poesía española, ensayo de métodos y límites estilísticos, y que en 1955 se publica, si no me equivoco, en Buenos Aires,
el libro de Amado Alonso, Materia y forma en poesía. Es decir, estos autores están trabajando la poesía en el ámbito de la teoría de la literatura, de la estilística, que es la interpretación más psicologista que desde el formalismo ha podido darse sobre los materiales literarios, la estilística. En este ambiente, en este contexto, Bueno escribe este artículo que naturalmente va en contra de todos los planteamientos espiritualistas de esta gente. Piénsese que, por ejemplo, la estilística es una teoría de la literatura que identifica los sonidos velares con la oscuridad. La infame turba de nocturnas aves, volando tristes y gimiendo graves, era algo que nos remitía a una estructura cavernosa y completamente oscura donde habitaba el cíclope, ¿no? Es decir, una teoría de la literatura con un poder psicologista tan impresionante, tan potente, naturalmente modaliza las ideas objetivadas en los materiales literarios de un modo completamente ocurrente. Y por completo falto de valor científico, porque si por un lado desarrolla unas competencias científicas extraordinarias desde el punto de vista de la evolución filológica de las lenguas, de las palabras, de los términos, de los lexemas, por otro lado, arruina los logros filológicos desde el punto de vista de la interpretación filosófica. Y aquí podríamos decir, revertiendo la frase anteriormente mencionada, que la filosofía es el talón de Aquiles de los filólogos, la filosofía es el talón de Aquiles de los teóricos de la literatura, porque aquí hay para todos, porque, claro, criticamos las interpretaciones que los filósofos hacen de la literatura, pero es que las interpretaciones que los propios literatos hacen de la literatura son para echar a correr. Léase la obra de Ramón Rubinat sobre Javier Cercas. Las interpretaciones que muchos teóricos de la literatura hacen de la propia literatura son para echar a correr, ¿no? Sobre todo cuando algunos sofistas se disfrazan unas veces de filósofos, como el caso de Derrida, y lo que aún es peor, cuando esos mismos sofistas son disfrazados de teóricos de la literatura por determinados teóricos de la literatura que traducen a sus propias lenguas los escritos de estos autores para hacer dinero con ello y presentar a estos autores como si fueran teóricos de la literatura, que es lo que ha ocurrido con Derrida y con Foucault en muchísimos casos. Derrida y Foucault, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, no han escrito nunca libros ni artículos sobre literatura. Pero, sin embargo, muchos de sus intérpretes y traductores, intérpretes, traductores y transductores, que son tres cosas muy diferentes según en cada aplicación, lo que han hecho ha sido traducir a sus lenguas propias artículos o escritos de Foucault o de Derrida que nada tienen que ver con la literatura. Los han recopilado en un volumen y les han puesto como título Interpretaciones literarias o Ensayos literarios o Una lectura de la literatura, cuando en ningún caso ni Derrida ni Foucault han escrito eso con ese título jamás. Entonces, esa es una manera muy impostora, con una gran impostura, de presentar como teóricos de la literatura a gente que ni siquiera es de filosofía, sino que son sofistas. Es decir, son sofistas que fingen ejercer una filosofía y que en manos de determinados teóricos de la literatura se les viste de teóricos de la literatura editorialmente, comercialmente, para decir, bueno, aquí la teoría de la literatura de Derrida, cuando no tiene ninguna teoría literaria, o la teoría de la literatura de Foucault, cuando no tiene ninguna teoría de la literatura. Eso es una impostura galopante debida a un mercado académico y a un mercado editorial que es completamente intolerable, en ese terreno. Es decir, Gustavo Bueno ha escrito sobre literatura muchísimo más que cualquier otro autor posmoderno, pero muchísimo más, completamente, hombre, completamente. Entonces, vamos a leer aquí ya una serie de argumentos que declaran esto. Es decir, Bueno exige una interpretación científica para la poesía, a partir de una interpretación filosófica que es la que él ejerce. Él no ejerce una interpretación científica, él ejerce una interpretación filosófica, pero reclama que cuando alguien estudie poesía, cuando alguien estudie literatura, no se detenga en lo sensible, sino que vaya a lo inteligible, y que fundamente lo inteligible de los materiales literarios en una interpretación científica, en una interpretación que tenga fundamento. Apliquémonos al poetizar con espíritu científico, dice. Podemos estudiar las leyes del poetizar, dice. Creo, dice Bueno, que las ciencias poéticas son una ocupación superior a la poesía misma. ¿Por qué? Pues porque el crítico que critica científicamente la literatura hace un trabajo más valioso que el autor de obras literarias que no sabe lo que quiere decir, en muchos aspectos. Eso es lo que viene a decir con esto. Por lo tanto, vamos a ir entrando en materia. Otro capítulo importante es el de la ficción. Absolutamente importante. Bueno, pues Bueno, en este artículo, en este trabajo sobre la ficción,
perdón, sobre el poetizar, que así lo titula, poetizar, hace una cita que naturalmente es de mención obligada sobre lo que más adelante será el germen de la ficción literaria tal como yo lo he desarrollado en la crítica de la razón literaria. Bueno no llega a desarrollar explícitamente esta teoría de la ficción. En su libro Televisión, Apariencia y Verdad, Bueno no plantea la teoría de la ficción que nosotros hemos planteado en la crítica de la razón literaria, y no tiene por qué hacerlo, y tampoco yo tengo por qué hacerlo, porque yo no escribo un libro para reiterar lo que ya han dicho otros, sino para reinterpretarlo en términos de teoría de la literatura. Es decir, no es una réplica, no es una reproducción, sino que de lo que se trata es de reinterpretar las ideas de Bueno en un espacio oblicuo, no recto, sino oblicuo, es decir, hay una reinterpretación operatoria, como hay definiciones operatorias, es decir, aquellas que se dan en campos heterocontextuales y que son recursivas, es decir, que reproducen un criterio pero en un campo categorial diferente. Que eso es la crítica de la razón literaria, la reconstrucción de una serie de criterios, pero llevados a un campo categorial que no estaba previsto inicialmente en el sistema de pensamiento de partida, en el materialismo filosófico como sistema fundamental de estas articulaciones. Pero dice Bueno en la ficción, dice Bueno en poetizar sobre la ficción literaria. Dice Bueno, es necesario que las imágenes técnicas, las únicas que poseemos, sean desprovistas de su sentido originario, y pasen a designar objetos referentes, el sentido de Bedeutung de Frege, pasen a designar objetos referenciales, lo que más tarde serán los referenciales, pasen a designar objetos que ya no son operables por nosotros. Esta es una frase de una trascendencia impresionante para fundamentar la teoría de la ficción que yo he construido sobre el pensamiento de Bueno, en virtud de la cual la ficción es una materia que carece de existencia operatoria. ¿Por qué? Porque es solo una materia estructural. Un avión que no vuela es un avión de ficción, es decir, es una materia que carece de existencia operatoria. A veces se ha dicho que esta teoría de la ficción no tiene sentido porque en el teatro, cuando se representan las obras de teatro, los personajes operan realmente. Bueno, esto es el mayor disparate que nadie puede decir sobre el teatro, porque quien esto afirme ni sabe lo que es el teatro, ni sabe lo que es lo operatorio, ni sabe absolutamente nada. Porque si los actores de teatro, cuando representan una obra, no fingieran actuar, es decir, que eso es la esencia del teatro, la ficción de una acción, la simulación de una acción que es de todo menos operatoria, pues evidentemente cada vez que se representa El castigo sin venganza, el actor que representa el papel de marido de doña Mencía, don Gutiérrez, el actor que representa el papel de don Gutiérrez tendría que matar en escena a la actriz que representa el papel de doña Mencía, porque claro, si no sería realmente operatorio. Es decir, que en Hamlet, pues el actor que hace de Polonio, pues cada vez que se representara Hamlet, pues habría que cargarse al tío, al que representa a Polonio. Quiero decir que esto es una tontería, pero magnífica. Esto se ha dicho, ¿eh? Esto se ha dicho y está grabado en vídeo, además, y muy bueno eso. Es el chiste mejor contado. Realmente. Es decir, insisto, repito la cita de Bueno porque es muy importante. Es necesario, dice Bueno, que las imágenes técnicas, las únicas que poseemos, sean desprovistas de su sentido originario. Es decir, hay que sustraerlas al sentido originario, que es el sentido originario de lo tecnológico, es lo operatorio. Es decir, y pasen a designar objetos referentes, referenciales, dirá Bueno, que ya no son operables por nosotros. Claro, ¿qué ocurre? Pues ocurre que en la literatura, lo que ocurre en la literatura no tiene existencia operatoria. Es decir, nosotros no podemos visitar la casa de Don Quijote, nosotros no podemos leer los libros que leyó Don Quijote, podemos leer otras ediciones, pero no los libros físicos que leyó Don Quijote. Es decir, nosotros no podemos dar de comer a Rocinante ni al Rucio de Sancho, nosotros no podemos visitar el castillo de los duques que aparece en la segunda parte del Quijote, porque esas son entidades, son referentes, son objetos no operatorios, son materialidades que carecen de existencia operatoria. Nosotros no podemos cabalgar sobre un unicornio, porque no hay unicornios sobre los que se pueda cabalgar. Es decir, nosotros no podemos ligar con una sirena en una playa, porque no hay sirenas en la playa. Es decir, este tipo de cosas
Vuelvo a lo de antes, un avión que no vuela es un avión de ficción, o es un avión que está estropeado, pero ficticia, operatoriamente hablando es una ficción, porque su estructura no es operatoria, sino simplemente formal, ¿no? Conserva lo que ha sido, es un museo, es una pieza de arqueología, es decir, es una obra de arte, diríamos, en ese sentido. Esta afirmación es una afirmación clave y yo no la conocía antes de construir a partir de otros textos de Bueno la teoría de la ficción que está presente en la crítica de la razón literaria. Este texto es uno de los textos que una vez más confirma las concomitancias que hay entre la crítica de la razón literaria y el pensamiento de Bueno, porque no en vano la crítica de la razón literaria ha brotado del pensamiento de Gustavo Bueno y es un desarrollo estructural de él, que no siempre es compatible con algunos de los fragmentos de Gustavo Bueno en otros aspectos. Es decir, ya he dicho muchas veces que Gustavo Bueno no construye una teoría de la literatura. Gustavo Bueno construye un sistema de pensamiento, no solo sobre la literatura, sino sobre muchas otras facetas de la realidad. Y a partir del sistema de pensamiento construido por Gustavo Bueno, el materialismo filosófico como fundamento de todo, es posible extraer una teoría de la literatura que se pueda aplicar a un campo categorial específico e incluso desde él plantear un estudio científico de esos materiales literarios, como de hecho está haciendo Gustavo Bueno. La ficción, de hecho, es una negación de la operatoriedad. Algo es ficticio cuando está negando las propiedades operatorias de ese algo. Un avión es ficticio cuando deja de ser operatorio. Un avión es ficticio cuando deja de volar, porque se convierte en un simulacro. Es decir, un caballo es ficticio cuando no puede crecer, cuando no es operatorio, cuando no es corpóreo biológicamente, cuando no es alimentable. Es decir, algo es ficticio cuando se afirma la negatividad de su operatoriedad. Eso es en definitiva la ficción. Hay otro apartado también al que hay que referirse en este artículo Poetizar de Bueno, que se refiere al origen de la literatura y que es clave también para interpretar lo que nosotros hemos desarrollado en la crítica de la razón literaria, lo que es la genealogía de la literatura. Pero fijémonos, vamos a citar a Bueno, hay que citarlo. Dice Bueno: poetizar es un pensar especulativo en imágenes. En el momento en que apresuradamente el hombre comienza a recoger las relaciones implícitas en sus conceptos primitivos y da inicio a la construcción espiritual de su mundo estricto, edificando sobre relaciones entre pensamientos espaciales, imaginativos, entonces comienza la poesía, cooriginaria acaso prácticamente con la humanidad. Es decir, el origen, digamos, de lo que es el ser humano, pues comienza con un pensamiento especulativo que tiene una cita con la poesía, o la poesía tiene una cita con ese pensamiento especulativo. Y prosigue Bueno: en consecuencia, el ser humano comienza a sentir el mundo de un modo nuevo. El mundo comienza a ser feo, acaso bello y sublime, deja de ser prosaico, es decir, difícil o fácil. Poetizando, los actos cotidianos de la vida se transfiguran, se intuyen esencialmente, se intemporalizan, incluso cuando lo que se mira es precisamente la fugacidad de las cosas. Concluye Bueno: el hombre comienza a sentirse artista en lugar de artesano, señor antes que esclavo, especulativo antes que práctico. Claro, este párrafo sitúa el origen de la literatura en la esencia de la actividad del poetizar, que se produce precisamente cuando el ser humano pasa de la acción a la especulación. Ya sabemos que para Bueno lo operatorio es previo a lo inteligible. Primero se actúa, después se piensa, y así sucesivamente de manera circular, se actúa, se piensa, se actúa, se piensa, pero no es primero la razón teórica y después la razón práctica, no, es al revés. Primero es la razón práctica y después es la razón teórica. Primero es lo operatorio, después es lo inteligible. Primero se actúa y después se piensa. Y en este caso, Bueno sitúa precisamente la poética como el resultado de una actividad tecnológica que da lugar a una forma de pensamiento que es un pensamiento especulativo expresado en imágenes, un pensamiento especulativo que suspende la operatoriedad en un momento dado. Esto es también el origen de la literatura. Sin haber leído este parágrafo antes, habíamos escrito esa obra y ahí se produce claramente el origen de la literatura en unas actividades angulares que se despliegan radialmente y que se cierran circularmente. La literatura tiene su origen en las actividades angulares, en las invocaciones, en planteamientos que están en connivencia con la experiencia religiosa,
que después se desarrollan radialmente a través de diferentes soportes, que van desde el papiro, el pergamino, la litografía, la escritura en cerámica, en piedra, la escritura en tablillas de cera, hasta las tablillas informáticas, las tabletas informáticas de hoy, pasando naturalmente pues, por el papiro, por el pergamino, por la imprenta, por el CD-ROM, por el libro encuadernado en formato clásico tradicional, etcétera, etcétera, hasta que se produce un cierre circular de la teoría de la literatura en la figura del autor, de la obra, del lector y del intérprete o transductor de obras literarias que suministra circularmente, pues nosotros somos en este punto naturalmente circularistas, negamos el descriptivismo, rechazamos el teoreticismo y impugnamos el adecuacionismo, para situarnos en un circularismo que va del autor a la obra, pasando por el lector y atravesando al transductor y al intérprete, que como una centrifugadora circularmente genera hasta el infinito, y aquí entra en conexión este concepto con la noción de semiosis ilimitada del semiótico Peirce. Es decir, la transducción es un concepto absolutamente fundamental en la teoría del arte y en la historia del arte. Es un concepto que yo planteé incluso en 1994, cuando realicé mi tesis doctoral, en la que no se me permitió en aquellas circunstancias citar a Bueno, ni trabajar sobre Bueno, pero la procesión iba por dentro. Por eso me hace gracia que a mí no me permitan hablar de Bueno. Cuando hacía la tesis doctoral no me permitían hablar de Bueno por razones ideológicas, y hoy día incluso algunos no me permiten hablar de Bueno por razones dogmáticas, ¿no? Como si aquí alguien tuviera las llaves de la filosofía de Gustavo Bueno para cerrarla definitivamente para siempre. Eso es imposible, eso es arar en el mar. Bueno subraya en este artículo una idea absolutamente fundamental, y es la vinculación del arte de poetizar y de la técnica de poetizar, y ya lo he dicho todo, ya he hablado del caballo blanco de Santiago, del color del caballo blanco de Santiago, la técnica del poetizar, al vincular las artes poéticas con las técnicas poéticas. Es decir, volvemos de nuevo a la escolástica aristotélica, la tecné, peripoietiqué, es decir, la técnica en torno a la construcción poética. Dice Bueno: poetizar es un modo de ver el mundo enteramente inteligible por consideraciones precisamente técnicas. Fijémonos cómo en su estilo Bueno subraya mucho los adverbios mente, los adverbios modales en mente, ¿no? Enteramente inteligible por consideraciones precisamente técnicas. Este es el estilo de Bueno. Poetizar es un modo de ver el mundo, es una cosmovisión, es un mapamundi. Es un mapamundi, los alemanes lo llaman Weltanschauung, esto. Poetizar es un modo de ver el mundo, es un mapamundi enteramente inteligible por consideraciones precisamente técnicas. Es decir, que Gustavo Bueno lo que está diciendo claramente es que poetizar, la construcción literaria, la construcción de los materiales literarios, es una forma de interpretar el mundo que es inteligible desde procedimientos específicamente técnicos. Es decir, la literatura es una interpretación del mundo que se construye mediante técnicas y que es enteramente inteligible, es decir, completamente interpretable por consideraciones también técnicas. Es decir, aquí lo que está planteando es la exigencia de un saber técnico, tecnológico y científico sobre la literatura. Es decir, Bueno lo que está exigiendo es una teoría de la literatura. Es una teoría de la literatura, y lo está exigiendo además construida desde un sistema de pensamiento que no puede ser otro sino el materialismo filosófico. Es decir, podríamos decir que Bueno lo que está es queriendo que se escriba una crítica de la razón literaria, simplemente. Es que la obra de Bueno pide una crítica de la razón literaria por todas partes, la exige por todas partes, y más tarde o más temprano pues ha tenido que salir esta obra, como no puede ser de otro modo. Concluye Bueno el artículo con una afirmación impresionante, con una afirmación terrible, tremenda, una afirmación que incluso algunos podrían considerar no solo revolucionaria, sino incluso apócrifa, si no hubiera sido escrita por él. Bueno dice: la filosofía es una poesía en conceptos. Lo dice literalmente en la página 387 de este artículo de la revista Arbor titulado Poetizar. Dice Bueno: la filosofía es una poesía en conceptos. Todos recordamos que Bueno había dicho muchas veces que la poesía es filosofía sin ideas, filosofía sin sistema, filosofía sin sistema. Bueno decía: poesía es filosofía sin sistema. Bueno, filosofía sin sistema,
naturalmente cuando nos encontramos con poetas que ni tienen filosofía, ni tienen sistema, ni tienen ideas, ni tienen nada, o que filosofan mal. Todo el mundo tiene una filosofía, lo que sucede es que algunos tienen una filosofía que es para echar a correr. Pero Bueno sostenía que la poesía, en muchos momentos había dicho públicamente que la poesía es filosofía sin sistema. Bien, la poesía que no tiene sistema y que no tiene ideas, pues es una filosofía pobre, es una filosofía sin sistema. Pero cuando Bueno estudia los sonetos de Lope de Vega, cuando estudia los madrigales de Gutiérrez de Cetina, cuando estudia la colmena de Cela, cuando filosofa sobre la esencia del poetizar, cuando analiza el teatro como un género literario en el que hay componentes esenciales de filosofía y de teoría del arte, no lo considera como algo carente de ideas. Por lo tanto, hay que contextualizar también lo que dice Bueno en cada caso. ¿Por quién dice Bueno esto? Pues lo dice por muchos poemas de Machado que han sido interpretados de una manera completamente aberrante por gente que no tiene ni idea ni de la filosofía ni de la literatura. Pero no toda la poesía se resuelve en esto. Bueno dedica precisamente un capítulo decisivo de su libro España no es un mito a el pensamiento filosófico de Cervantes, al contenido filosófico del Quijote. Por lo tanto, y en el Quijote hay muchísima poesía, en el Quijote está escrito un altísimo porcentaje de la poesía cervantina. Quiero decir que cuidado cuando pulsamos el botón de Gustavo Bueno para desacreditar a la poesía, porque entonces estamos incurriendo en una trampa, estamos cayendo en una trampa. Es decir, la literatura, lo he dicho muchas veces, es una trampa para el que no sabe razonar. También la filosofía, y también la vida, y también el amor, y también la muerte, y muchas cosas, ¿no? Pero no nos equivoquemos tampoco. En este caso, Bueno dice que la filosofía es una poesía en conceptos. Y hay que leer la frase completa de Bueno. Dice, la filosofía usa ya de los conceptos como la ciencia. Repito, por si alguien no lo oyó bien. La filosofía, dice Bueno, usa ya de los conceptos como la ciencia. Pero remonta las hipótesis positivas de la ciencia, como la poesía. Es decir, que poesía y filosofía tienen en común que remontan las hipótesis positivas de la ciencia. Un regresus. Es así una poesía en conceptos, capaz, en principio, de integrar la vida espiritual entera y de ofrecer un criterio especulativo y práctico del vivir. Es decir, que en la literatura hay una razón teórica y hay una razón práctica. Es decir, que la filosofía y la poesía, en realidad, son formas de pensamiento, son formas de construcción inteligible de la realidad que exigen naturalmente también una interpretación inteligible. No se puede reducir la literatura a lo sensible, no se puede reducir el arte a lo sensible, no se puede reducir al arte a estética. La estética es un estudio de la sensibilidad del arte, de la recepción del arte, pero el arte no cabe en una estética, el arte exige una poética, es decir, una construcción inteligible y una interpretación también inteligible. La estética es una parte residual, excrementicia, casi podríamos decir, del arte. La estética es la parte más infame del arte, en definitiva. Es el idealismo alemán, es un producto, es una secreción del idealismo alemán, la estética. Es una palabra que nos vemos obligados a utilizar, pero que en realidad es una palabra importada del idealismo alemán, es una palabra que contiene muchos componentes nocivos. Bueno, en realidad arremete y se burla, termina su artículo con una auténtica burla contra el concepto romántico de poesía, con el concepto de poesía implantado por el idealismo alemán. Por Hegel, por Vico, por Jean-Baptiste Vico, por Herder, por Nietzsche. Es decir, todos estos autores habían confitado la interpretación literaria desde finales del siglo, durante todo el siglo XIX y a veces ya desde finales del siglo XIX, XVIII también, y por supuesto la primera mitad del siglo XX, impregnando de idealismo todo lo que tocaban. Y la interpretación literaria en esos momentos estaba totalmente en manos de idealistas, insisto. En el año 1953, cuando Bueno publica este artículo, escrito probablemente un tiempo antes, las corrientes literarias de interpretación literaria en boga son totalmente idealistas, son galopantemente idealistas y se encuentran en la cúspide en España de la estilística, de Dámaso y Amado Alonso. No se conocen todavía ni en España ni en Occidente, no se conocen las aportaciones de la escuela morfológica alemana de finales del XIX, no se conoce todavía el formalismo ruso, no ha irrumpido el estructuralismo francés, el neoformalismo francés, solamente se conoce el idealismo
embrionario de una semiótica como va a ser el curso de lingüística general de Saussure, con el binomio de significante y significado, que ha inducido a muchísimos errores. No se conoce probablemente la actividad que desarrollan los New Criticism de Estados Unidos en torno a la década de 1950, año 1955 también, de tal manera que eso se conocería pocos años después, apenas 10 años después empezaría a conocerse paulatinamente, muy lentamente, este tipo de contextos. Pero ocurre que Bueno lo que plantea es un circularismo, y en ese momento Bueno está rodeado de las consecuencias que ha tenido el fracaso del descriptivismo en la interpretación literaria. El descriptivismo fracasa a finales del siglo XIX con la caída del objetivismo histórico en los estudios literarios, con la caída de la historiografía y del historicismo en los estudios literarios. Y entonces triunfan las corrientes teoreticistas de la interpretación literaria, que van desde la escuela morfológica alemana, pasando por el formalismo ruso, a través de todas las estilísticas y desembocando en los estructuralismos y neoformalismos, que son corrientes totalmente popperianas de interpretación literaria, aunque la mayor parte de los intérpretes de la literatura no saben que son popperianos, no saben que son teoreticistas, pero lo son. Es decir, priorizan la forma sobre la materia y disocian forma y materia. Pero Bueno, insisto, es un circularista que está rodeado de descriptivistas fracasados, encarnados en el objetivismo histórico. Está rodeado en el momento de escribir este artículo, Poetizar, en 1953, de teoreticistas inconscientes de que lo son, y posteriormente, en el año 1967 y siguientes, triunfa el adecuacionismo en los estudios literarios, es decir, triunfan las teorías de la recepción, que suponen un rebrote completamente idealista y luterano de la interpretación libérrima de la escritura literaria, de la interpretación autológica de los materiales literarios. Es el caso de la estética de la recepción de Hans Robert Jauss, de Wolfgang Isser. Es decir, es el caso del adecuacionismo, es el triunfo del adecuacionismo en la interpretación literaria. Volvemos de nuevo a las interpretaciones más ilusas, más idealistas de los materiales literarios. Y tras esto irrumpe la posmodernidad con todo un discurso sofista acerca de los materiales literarios, que supone ya definitivamente el hundimiento de la seriedad y del rigor y de la historia en la interpretación de la literatura. Con eso ya no vamos a ninguna parte. Es el triunfo de Foucault, de Derrida, de cualquiera que pueda decir cualquier cosa, decir un código de barras y el Quijote son literatura, por ejemplo, para estos autores, ¿no? Y en este contexto circularista, pues insisto, Gustavo Bueno desarrolló todo su sistema de pensamiento, pero rodeado, insisto, de idealismos, de descriptivismos fracasados, de teoreticismos galopantes e inconscientes, de adecuacionismos destructores de concepciones absolutamente fundamentales de lo que son los materiales literarios. Y en este contexto, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XXI, pues a partir de los fundamentos del materialismo filosófico de Bueno se construye la crítica de la razón literaria, de tal manera que este testigo de Bueno se recoge y se articula, se estructura, se desarrolla, planteando una interpretación científica de los materiales literarios a partir de las exigencias filosóficas que sobre estos materiales literarios desarrolla y plantea Bueno. Aquí lo que hemos hecho es un trabajo en virtud del cual la estructura pues supera la génesis, en tanto que supera la génesis, quiero decir que amplía la génesis en caminos no previstos, no previstos inicialmente. Es decir, naturalmente, cuando se desarrolla un sistema como el materialismo filosófico, no se está pensando tanto en la literatura, por decir que no se pensaba casi nada en la literatura, cuanto se estaba pensando pues en la matemática, en la química, en otras ciencias categoriales, pero no en la literatura, Insisto en que la literatura no es una ciencia, la literatura es una realidad, es una construcción. De hecho, en breve vamos a definir lo que es la literatura, porque todavía no hemos acabado. Esto nos lleva tiempo hoy, porque es un artículo muy importante. Vamos a ver qué es la literatura, pero evidentemente el materialismo filosófico no llegó como tal sistema de pensamiento a tener una idea definida de literatura. El materialismo filosófico exigía una interpretación científica de la literatura, exigía una interpretación conceptual de la literatura, pero nunca llegó a dar una definición de la literatura. La definición de la literatura vino dada en la crítica de la razón literaria, y a toda una definición de la literatura se dedica todo un capítulo, que es el capítulo 2
de la crítica de la razón literaria. Allí hemos definido la literatura como una construcción, bueno, la hemos definido millones de veces, es decir, no sé cómo alguien me decía que yo nunca había definido la literatura. Vamos, eso ya implica no haber visto ni por el forro mi obra. Es decir, la literatura es una construcción humana y racional. Es una construcción humana porque la hacen los seres humanos y es una construcción racional porque brota del racionalismo humano. Ni los vegetales ni los dioses escriben obras literarias. Es una construcción humana y racional que utiliza signos del sistema lingüístico, utiliza el lenguaje, a los que añade un estatuto de ficción, los dota de una materialidad que carece de existencia operatoria, les inviste de un valor poético, que los alemanes llaman estético, un valor poético, que, insisto, desde el idealismo alemán se califica de estético, lo que es poético. La esencia de la literatura es la poética, es el poetizar. Fíjense cómo Gustavo Bueno no habla de estetizar. Cómo no habla de estetizar, habla de poetizar. Cómo está exento de ese idealismo alemán y cómo reacciona en contra de ese idealismo alemán. Podría hablar de estetizar, pero no habla de poetizar. Habla de poetizar. Aquí vamos a lo genuino, a lo castizo. Es decir, que inviste de un estatuto de ficción a sus construcciones y naturalmente de un valor poético, que los alemanes llamarán estético, que naturalmente tiene una proyección de dimensiones pragmáticas y sociales. ¿Por qué? Pues porque se articula geográficamente, históricamente y también políticamente. La literatura es una institución política, es una prolongación de la política. Hay leyes que regulan la construcción literaria, hay derechos de copyright. Es decir, la literatura no es posible en una tribu. La literatura solo es posible en una tribu cuando el antropólogo visita la tribu y tipifica como literario el producto de lo que allí están haciendo. Pero no antes. La literatura exige un Estado. La literatura exige una sociedad organizada políticamente, con leyes que regulen sus prácticas, con leyes que regulen sus tecnologías incluso, una edición, un soporte digital, una difusión, una distribución, etcétera, etcétera, un comercio, incluso en todo ese punto. Y finalmente, las 4 figuras o términos fundamentales que cierran además el campo categorial de la teoría de la literatura son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Es que no hay otros, no hay más. Aquí empieza y termina categorialmente lo que es la producción literaria, mediante la identidad sintética de cursos operatorios que una y otra vez acaban generando los mismos procesos en ese terreno. Entonces, resumiendo sintéticamente y dicho de una sola vez, la literatura es una construcción humana y racional. Es una construcción humana y racional, que utiliza signos del sistema lingüístico, a los que añade un valor poético, que los alemanes llaman estético, investido de un estatuto ficcional, que adquiere un estatuto ficcional, que se inscribe en un proceso comunicativo pragmático y social, de dimensiones políticas, geográficas e históricas, y que se articula operatoriamente en 4 términos o figuras fundamentales, que son el autor, la obra literaria, el lector y el intérprete o transductor, cuyo desarrollo y movimiento es totalmente circular, en el eje circular del espacio antropológico, y que se desenvuelve mediante un circularismo gnoseológico también, de tal manera que se produce un cierre circular y un cierre categorial en ese terreno. Esa es nuestra definición de literatura. Insisto que esta definición de literatura no está formulada, no está planteada en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, pero puede articularse y puede desarrollarse y puede estructurarse a partir de los fundamentos expuestos por el propio Gustavo Bueno en su sistema de pensamiento. Esto es la introducción general a la interpretación del artículo. Y ahora vamos a dar detalles, vamos a ir punto por punto, leyendo el artículo de Bueno, allí donde nos parece oportuno señalar esto y remover todas estas cuestiones. El artículo de Bueno, titulado Poetizar, publicado en Madrid en diciembre de 1953, en el número 96 de la revista Arbor, páginas 379-388, y hoy día disponible gracias a la Fundación Gustavo Bueno en Internet. Fundación Gustavo Bueno, que me lo ha proporcionado para que podamos interpretarlo públicamente y difundir de esta manera la importancia que tiene la obra de Gustavo Bueno para la interpretación de la literatura. Entonces, dice Gustavo Bueno, en la primera parte del artículo, Gustavo Bueno, prácticamente la primera parte del artículo Bueno la dedica a burlarse de las interpretaciones románticas e idealistas de la poesía.
a lo cual nos adherimos, vamos, porque unas tonterías impresionantes. Entonces, bueno, como buen dialéctico, parte de aquello que niega. Todos sabemos que la dialéctica toma como punto de partida aquello que queremos negar. Los dialécticos parten de aquello a lo que se enfrentan, no parten de aquello a lo que afirman. No es un punto de partida positivo, sino que es un punto de partida negativo. Parten de la negación de aquello a lo que se enfrentan. ¿Contra quién interpretamos? Entonces dice, bueno, poetizar es crear, dicen los que tienen un concepto de poesía en contra del cual yo me voy a expresar. De hecho, esta frase aparece entrecomillada, poetizar es crear. Pues dice, bueno, pues no. No puede negarse que esta frase ya de por sí es completamente poética, es decir, es gratuita, porque no tiene ningún fundamento, ni filosófico ni científico. Porque poetizar es crear, es hipostasiarse, es decir, yo como poeta soy Dios, que creo. Eso es una tontería, Bueno, pues esta frase, poetizar es crear, resume la idea de poesía que se tiene, ya no solo desde el idealismo alemán, sino que incluso por parte de algunos autores ilustrados que anteriores al idealismo alemán se revisten o se otorgan el papel de creadores. Es el caso, por ejemplo, del concepto de poesía que tiene William Blake, por ejemplo, que no es un autor plenamente romántico, aunque acabe siéndolo, es el autor de transición de la ilustración inglesa al romanticismo inglés, ¿no? El William Blake es el poetizar es crear. Pero esta frase tiene un fundamento muy claro, y hay que advertir lo siguiente. En la historia de la teoría de la literatura, que es en el campo categorial en el que yo estoy, en la historia de la teoría de la literatura, esta frase solo tiene carta de ciudadanía con la llegada de la Ilustración europea, no antes. Es decir, Aristóteles nunca diría poetizar es crear, Aristóteles diría poetizar es construir imitaciones de la realidad mediante el lenguaje. Diría que poetizar es imitar. Aristóteles diría esto, poetizar es imitar, poetizar es reproducir, poetizar es construir simulacros de la realidad. Esto es lo que diría Aristóteles. Lo que dicen los ilustrados que después se convertirán al romanticismo, como William Blake, por ejemplo, o como Wordsworth, o como todos estos autores que empezaron siendo... o Keats, por ejemplo, la poesía de un Keats, o la poesía de un Giacomo Leopardi, al que hemos dedicado vídeos. Es decir, como dicen los autores romanos, o un Víctor Hugo, por ejemplo, dirán que poetizar es crear. Bien, hay un paradigma, por utilizar el término no en un sentido noseológico, pero sí hay un sistema de normas objetivadas que comienza con Aristóteles y termina con la Naturnaschauung alemana, con la dramaturgia de Hamburgo y con el Laoconte. Este sistema de normas objetivadas considera que la naturaleza es el ejemplo del arte, y que el arte es una copia de la naturaleza, que el arte es una imitación de la naturaleza, el arte es una mímesis de la naturaleza. Esta es una idea completamente aristotélica, en virtud de la cual el arte reproduce miméticamente la naturaleza, el arte es una reconstrucción de la naturaleza. Traducido a términos de ficción, diríamos que la realidad siempre supera la ficción. ¿Por qué? Pues porque el arte es una ficción que imita la realidad. Por lo tanto, la ficción del arte siempre estará subordinada a la realidad de la naturaleza imitada por el arte. Bien, pero este procedimiento, este procedimiento aristotélico deja de tener vigor cuando Newton teoriza y... no solo teoriza, sino que formula teorías empíricas sobre la naturaleza, donde la idea de naturaleza ya no puede seguir siendo referente de ninguna construcción estética. Es decir, la idea de naturaleza aristotélica se resquebraja completamente en el siglo XVIII cuando se produce el derrumbe de la poética mimética como consecuencia de la instauración de ciencias de la naturaleza que plantean de la naturaleza una idea y un concepto que no se puede sostener por parte de la poética tradicional. Es cuando se produce, insisto, la filosofía del arte que se plantea en una obra como el Laoconte, de Lessing, que se plantea en la dramaturgia de Hamburgo, de Lessing. Lessing es el gran filósofo ilustrado de la literatura que abre la puerta hacia el romanticismo. Cuando se destruye la teoría de la mímesis, ¿qué alternativa surge? La alternativa del yo, del poeta como un yo creador, alternativa que se ve profundamente reforzada con las tres críticas kantianas en virtud de las cuales la realidad es una construcción del sujeto, la realidad es una creación del sujeto. Esta frase, poetizar es crear, es Kant, es la frase de Kant. Es decir, Aristóteles diría, poetizar es imitar,
Poetizar es construir imitaciones. Pero estas palabras son netamente idealistas y alemanas, son palabras de las críticas kantianas, sobre todo la crítica del juicio. Poetizar es crear de tal manera que el poeta se convierte en un dios, se convierte en una divinidad. Estudiando al poeta estudiamos la literatura. No nos interesan las formas de los materiales literarios, sino que nos interesa el yo del poeta, nos interesa la conciencia del poeta, nos interesa la subjetividad del poeta, porque en la conciencia del poeta está la profundidad de los secretos literarios. A partir de aquí se abren caminos que nos conducen al inconsciente de Freud, al superhombre de Nietzsche, a la voluntad de Schopenhauer. Todo esto aplicado a los materiales literarios nos somete en las cavernas, en las profundidades del alma. Es decir, en toda esa tradición que crece con el idealismo alemán y que llega hasta nuestros días, porque la posmodernidad ha heredado muchos de estos planteamientos. Y en contra de todos ellos se articula el pensamiento materialista de Gustavo Bueno, que exige un saber técnico y una interpretación técnica a la hora de enfrentarse a los materiales y a las formas de la literatura. Claro, en este contexto de 1953, Gustavo Bueno está casi predicando en el desierto. Hoy día también, pero en aquel entonces, pues mucho más. Es decir, Bueno se burla, se parodia de la poesía como creación, porque eso es una idea ridícula, es una idea infantil completamente. ¿Qué ocurre cuando este sistema de pensamiento, en virtud del cual se considera que el poeta es el creador de materiales poéticos, entra en crisis y desaparece? Pues que irrumpe un nuevo paradigma, un nuevo sistema de normas de interpretación, en virtud del cual la esencia de la poesía ya no es aristotélica, la imitación, ya no es subjetiva, la conciencia del poeta, sino que es formalista. Entonces pasamos del descriptivismo de la conciencia del yo, o del descriptivismo de la imitación de la naturaleza. Entonces, ¿qué pasamos? Pasamos al teoreticismo de las formas de construir la obra de arte. Es la escuela morfológica alemana, es el formalismo ruso, es el estructuralismo francés, son los diferentes círculos de las filosofías analíticas que hacen de la obra de arte una estructura lingüística, donde incluso se trata de configurar el funcionamiento de los lenguajes científicos dentro de las obras de arte, es decir, auténticos disparates, auténticas ridiculeces. Surge el New Criticism en Estados Unidos, surge la estilística española e hispanoamericana de la que hemos hablado antes, Dámaso Alonso, Amado Alonso, son estos autores. De tal manera que irrumpe el teoreticismo. La mímesis había sido sustituida por el yo del poeta, el imperativo poetizar es imitar la naturaleza, se reemplaza por el yo del poeta, poetizar es crear, y ahora esta etapa ha entrado en crisis y entonces poetizar es construir formalmente cosas. Poetizar es una estructura formal, de tal manera que los teoreticismos nos conducen a interpretaciones formalistas de la literatura, no en vano el formalismo ruso se llama formalismo ruso, o al estudio de las formas, pero siempre determinadas por su valor funcional en el texto. De tal manera que de los estudios literarios quedan excluidos el autor por una parte, el lector por otra y el intérprete por otra. De tal manera que la literatura, si antes quedaba reducida a la imitación de la naturaleza y después quedaba reducida al autor, al yo del poeta, ahora queda reducida a la forma. Queda reducida a la forma de los materiales literarios. Diríamos que poetizar es formalizar cosas, literariamente. Y entonces se busca lo que los formalistas rusos llamaban la literariedad, la literaturnost. La esencia de la literatura es la literariedad. Y la literariedad ya no se encuentra en la imitación de la naturaleza, no se encuentra en la mímesis como principio generador del arte, sino que se encuentra, y tampoco se encuentra en el yo del poeta, tampoco se encuentra en la creación subjetiva del poeta, sino que se encuentra precisamente en la construcción de formas estéticas. Ya tenemos aquí una nueva herencia del idealismo alemán. Se encuentra en la construcción de formas estéticas, en el mecanicismo de las formas, en el sujeto, el verbo, el predicado. Se encuentra pues en el cronotopo, se encuentra en la diferencia entre historia o fábula por una parte y discurso-argumento por otra parte, que establecen los formalistas rusos. Se encuentran en un análisis sintáctico del relato, como harán los del grupo Telke, el del estructuralismo francés.
se encuentra en el análisis de los personajes, del tiempo, de las funciones, del espacio, de las situaciones dramáticas en el teatro. Es decir, se está reduciendo el arte a lo que nosotros hemos denominado el eje sintáctico del espacio estético, a la relación formal de las unidades constituyentes de un todo. Eso es el teoreticismo, esas son las teorías formalistas de la literatura que están en boga cuando Bueno escribe este artículo y que lo estarán prácticamente hasta finales de los años 60, finales de los años 70, casi podríamos decir que finales del siglo XIX, porque la reestructuración que desde 1967 va a tener el estudio de la literatura y de los materiales literarios pasa por la conversión del formalismo a la incorporación de ese formalismo al lector. Es decir, cuando Jaus, en la lección inaugural del curso de la Universidad de Constanza en 1967, habla de la literatura como provocación, de la teoría de la literatura como provocación de la historia de la literatura, y plantea la figura del lector, el concepto del lector como la base interpretativa más segura, aquí de nuevo hay un cambio en el sistema de normas, un cambio de paradigma, por utilizar la terminología de Kuhn. Es decir, que primero pasamos de la teoría de la mímesis de Aristóteles, poetizar es imitar la naturaleza, pasamos a la teoría estética del idealismo alemán, poetizar es crear. El centro de referencia pasa de la mímesis al yo del sujeto, al yo del poeta, al emisor, que diría Jacobson. Después se produce un nuevo desplazamiento del yo del poeta, del emisor al mensaje. Es decir, la base interpretativa más segura para los teoreticistas ya no es el yo del poeta, que era la base más segura para los descriptivistas, sino que para los teoreticistas el centro de la literatura es el mensaje, no el autor. Es el mensaje, no el emisor. Es el texto, no el autor. Los teoreticistas focalizan su atención cuando hablan de literatura en el mensaje, no en el autor. En el autor focalizan su atención los descriptivistas. Pero es que los adecuacionistas focalizan su atención en el lector, de tal manera que con la irrupción de la estética de la recepción alemana, que no es más que un coletazo del luteranismo en la historia de los estudios literarios, un coletazo que el luteranismo pega en 1967 en el magisterio de Hans Robert Jauss, que viene a decir que el sentido de la literatura lo tiene el lector. ¿Por qué? Pues porque es el lector el que interpreta los materiales literarios. Es decir, el autor no cuenta, no importa lo que haya dicho el autor. Herederos de esta idea que plantea el New Criticism norteamericano y que plantean también los estructuralistas franceses, negando la intención del autor, la intentio autoris. Dicen que es que lo que diga el autor no vale para nada, lo que importa es lo que diga el lector. Pero en realidad este es un mensaje cínico, porque no es el lector el que está hablando, es el intérprete el que está hablando por boca del lector, porque lo que hace la estética de la recepción alemana es crear una figura llena de imposturas, que es la del lector implícito, que no existe operatoriamente, es un lector fantasma, y convierten al lector, que en realidad es un consumidor de productos literarios, en un muñeco que habla a través del crítico o transductor, que es el ventrílocuo, que de alguna manera hace hablar a este lector, a este consumidor, a este receptor de productos literarios. De tal manera que se produce en el último cuarto del siglo XX un nuevo desplazamiento, de tal manera que el centro de gravedad de la interpretación literaria deja de ser el mensaje o la obra literaria, algo característico de los teoreticistas, de los formalistas, y pasa a ser el lector que será algo característico ya de los adecuacionistas. Tengas en cuenta que son descriptivistas quienes durante casi 20 siglos han seguido la poética de Aristóteles, prácticamente hasta el siglo XVIII, son descriptivistas los que consideran que poetizar es crear, y son teoreticistas los que sitúan el centro de la interpretación literaria en el mensaje o en el texto, y son adecuacionistas quienes sitúan el centro de la investigación literaria en el lector. Y son circularistas, es decir, nosotros, quienes cerramos categorialmente la interpretación literaria al identificar en la figura del transductor, del intérprete o transductor, ese término que dinamiza todo el proceso, porque a partir de un autor al cual redujeron los descriptivistas la interpretación literaria, y a partir de una obra a la cual redujeron los teoreticistas la interpretación literaria, y a partir de un lector al cual redujeron los adecuacionistas la interpretación literaria, nosotros, fundamentados en un materialismo filosófico y articulado este materialismo filosófico como teoría de la literatura, hablamos de un transductor o intérprete, es decir, de un término, de una figura circularista que denomina todo el proceso y lo cierra, porque entre el autor,
la obra, el lector y el intérprete o transductor, no hay nada, no hay nadie más, no hay nadie más. Y el día que haya alguien más, entonces habremos ampliado el campo categorial actual de lo que es la teoría de la literatura. Por eso podemos hablar de un campo cerrado, pero no clausurado en teoría de la literatura. Y por eso se puede plantear, por supuesto, una interpretación noseológica y una interpretación científica de la teoría de la literatura, que no se podría haber dado en el siglo XIX, porque en el siglo XIX no se había identificado todavía la figura del transductor. Todavía Jacobson, en el Congreso de Indiana de 1958, sigue hablando de tres figuras: el emisor, el mensaje y el receptor, que es la fosilización donde se ha quedado detenido el estructuralismo, y que si lo pensamos detenidamente comprobamos que es hacerle un flaco favor a Aristóteles, porque Aristóteles en la poética ya había dicho que la comunicación y el lenguaje era cosa de tres, era un ménage à trois, era el que habla, lo que se dice y el que oye. Es decir, esto es Jacobson para los americanos en 1958, que no habían leído a Aristóteles, porque si lo hubieran leído, Jacobson no habría sido en absoluto nada ni nadie sorprendente en ese terreno. Todo esto a propósito de la primera frase de Bueno: poetizar es crear. Pero continuamos. Dice Bueno, en ese mismo párrafo, dice Bueno: la fantasía solo construye con materiales procedentes precisamente del mundo experimental, no saca de la nada sus contenidos. Obviamente, por eso hemos dicho muchas veces nosotros que la ficción no existe sin alguna forma de implicación en la realidad. El gran error de los que siguen las teorías de la ficción aristotélicas es que consideran, como Aristóteles, que la ficción y la realidad son elementos disociables y separables, de tal manera que la ficción es una copia de la realidad. Pero esto implica estudiar a la ficción como si la ficción no formara parte de la realidad, sino que cuando ejercemos la ficción salimos de la realidad o nos montamos una realidad alternativa. Y de esta línea pues ha salido todos los mundos de ficción y los mundos posibles, combinado esto con la monadología de Leibniz, con lo cual es un auténtico disparate, porque no hay mundos posibles, solo hay un mundo. Solo hay un mundo, que es interpretado categorialmente en la medida que está intervenido por las ciencias y la filosofía, y que podrá serlo potencialmente como una materia ontológica general, que potencialmente pues, nos proporciona unos materiales que conocemos en la medida en que nos vamos adentrando en ellos a través del instrumental científico y filosófico necesario. Luego, claro, hablar de la... Ya digo que para Aristóteles la ficción implica que la ficción nunca supera la realidad, porque el arte, que es ficción, es una imitación de la realidad y por tanto está subordinado a ella. Para Kant ocurre al revés. La ficción siempre supera la realidad. ¿Por qué? Pues porque para Kant la ficción es una construcción del sujeto, y el sujeto crea, como se burlaba Bueno, ¿no? Poetizar es crear. De tal manera que el sujeto crea una ficción, y para Kant diríamos que la ficción está por encima de la realidad. Mientras que para Platón la ficción es la realidad, porque la auténtica realidad es el mundo metafísico, es el mundo que está más allá de las ideas. Para Platón, como para Calderón de la Barca, podríamos decir la vida es sueño. Este es un mundo de apariencias, este es el mundo cavernícola, es decir, el mundo de las ideas puras está más allá de lo físico, está más allá de este mundo. Claro, Bueno plantea claramente una teoría de la ficción que... Bueno no plantea una teoría de la ficción, pero claramente nosotros podemos plantearla a partir de las ideas de Bueno. Tengas en cuenta que dice que la actividad poética no se encuentra limitada por la realidad en la elaboración de las representaciones poéticas. La actividad poética no se encuentra limitada por la realidad. ¿Por qué? Pues porque la actividad poética moviliza referentes que no son operatorios, lo que hablábamos antes. Es decir, en poesía, un avión sin motor puede volar. Es decir, en poesía 2 por 2 pueden ser 77. ¿Por qué? Pues porque los contenidos y los referenciales de la poesía no tienen que ver nada con los criterios operatorios del mundo real. Pues ¿por qué? Lo dice Bueno, la actividad poética no se encuentra limitada por la realidad en la elaboración de las representaciones. Digamos que entre la ficción y la realidad hay lo que Roland Barthes llamaba un embrague, ¿no? Es decir, al pisar el embrague dejamos en suspensión la operatoriedad del arte. Es decir, de hecho, el arte no es más que una suspensión de la operatoriedad del mundo real. El arte es la suspensión de la operatoriedad del mundo real, del mismo modo que pues, en un día de fiesta se pueden suspender determinadas actividades laborales que no son operatorias. Es decir, en un festivo las actividades laborales no son operatorias, no se trabajan. Bueno, pues en el arte, por dar un ejemplo rupestre, es decir, hay determinadas operaciones que no son tales.
Es decir, es una negación de la operatoriedad, lo he dicho antes, la ficción, el arte es una negación de la operatoriedad. La ficción es una materialidad que carece de existencia operatoria, es una realidad no operatoria, pero es una realidad. El Quijote existe materialmente, aunque sea una materia que carece de existencia operatoria, porque, insisto, no podemos quedar con Don Quijote para tomar un café. De tal manera que, bueno, insiste constantemente en burlarse, en parodiarse, en criticar, en ridiculizar, porque así es. Todas estas interpretaciones que reducen los materiales literarios en particular y el arte en general a la profundidad del alma humana, la grandeza, el sentido de las cosas, el lenguaje como la casa del ser, todo este tipo de tonterías. Entonces, bueno, dice, rechaza todas estas identidades entre el arte y la luz del ser, el dar sentido a las cosas, el supremo ejercicio del espíritu. Es decir, bueno, aquí parodia todas estas teorías del arte que implican retrotraerse, implican retroceder al idealismo alemán, y critica y parodia completamente el idealismo alemán. Y dice, bueno, cito, poetizar, la más inocente de todas las preocupaciones, ese es el secreto de Hölderlin, cuyo significado nos ha sido revelado, dice, bueno, por Heidegger. Claro, evidentemente, Heidegger, el lenguaje es la casa del ser, esto es una auténtica parodia, de esto solo podemos reírnos, pero morirnos de la risa, vamos, nada más lejos de nosotros. Poetizar, dice, bueno, es fundar el ser por la palabra, dice, bueno, ridiculizando todo esto. Es fundar el ser por la palabra, es iluminar espiritualmente el universo, haciéndolo inteligible. Dice, esto es una tontería. Y dice, esto es lo que asegura Croce, Benedetto Croce, obviamente. Todos los idealistas que en ese momento están en boga, ¿no? Hemos ya criticado todo esto de la estilística, todo esto del teoreticismo. Entonces, dice, bueno, cito, este lenguaje grandilocuente que en el párrafo que antecede he empleado para introducir al lector en el mundo de la poesía, parece a muchos un lenguaje sumamente ventajoso y adecuado para sus fines, precisamente por lo que tiene de poético. Es el lenguaje grato a los que intentan poéticamente conocer la poesía, es decir, a los propios poetas y a algunos otros hombres que no pudieron resistir la tentación del poético arrebato. Es decir, es algo que solo sirve para burlarse de ello, para reírse de ello. Y aquí tengo que citar las palabras de Ramón Rubinat. Ramón Rubinat Parellada publica en internet el 4 de diciembre de 2017 lo siguiente. Es decir, es algo que nos pone de manifiesto hasta qué punto la actualidad de lo que Bueno critica en 1953 sigue hoy presente como entonces. Y esto exige enfrentarse a ello. Es decir, no es que no podemos permitir que esto circule impunemente como si fuera algo acrítico. Esto hay que criticarlo. Dice Ramón Rubinat, cito a Ramón Rubinat. Desde la filosofía, con las salvedades que indica Jesús Maestro, las que pueda haber, hay unos evidentes problemas para tratar, pensar la literatura, pero desde la literatura por parte de los autores también se da el mismo problema. Sin ir más lejos, leyendo En defensa del fervor de Adam Zagajewski, Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2017, una autoridad, así lo consideran y presentan ciertas instituciones en poesía. Pues bien, este individuo, dedicado a tratar la literatura, pero desprovisto de un sistema que le permita llevar a cabo esta actividad, se ve forzado, por carecer de este sistema, a explotar una rapsodia de irracionalismos que no hacen sino subrayar su incapacidad crítica. Reproduzco algunos pasajes, sigo citando siempre a Ramón Rubinat. Nunca lograremos afincarnos en la trascendencia, al igual que nunca conoceremos su significado, dice Ramón Rubinat citando a Adam Zagajewski. Y otra cita de Zagajewski, completamente ridícula, que lo que ridiculiza a Gustavo Bueno también. Siempre volveremos, dice Zagajewski, a la cotidianidad. Tras haber vivido una epifanía o haber escrito un poema, entraremos en la cocaína para preguntarnos qué hay para almorzar. Esto son chorradas. Esto es lo que hacen los autores literarios cuando interpretan sobre su literatura. Y esto es lo que premia la Fundación Príncipe de Asturias, el jurado de los premios Príncipe de Asturias de las Letras. Esto es lo que premia. ¿Qué es la poesía?, dice Zagajewski. Ninguna definición es capaz de formalizar este elemento de la naturaleza. Bueno, lo de que la poesía es un elemento de la naturaleza ya es la de Dios, vamos. Y los átomos de wolframio deben ser el prepucio de un marciano al lado de esto, vamos. Yo tampoco tengo ambiciones definitorias, dice, no, es que ni las tiene, y vale más que no las tengas, macho, porque cuando las das
Sin embargo, dice el Zagayevsky resulta atractivo contemplar la imagen de la poesía en su movimiento entre la poesía como uno de los vehículos más importantes que nos transportan hacia arriba y descubrir que el fervor precede a la ironía. El fervor, el ardoroso canto del pájaro al que respondemos con nuestro propio canto lleno de imperfecciones. Bueno, esto es para morirse de risa y no parar. O sea, realmente es de una ridiculez espantosa, pero de una ridiculez espantosa. Contra esto arremetía Gustavo Bueno en 1953 y durante toda su vida, pero es que alguna vez oí decir que la única teoría que demostraba la reencarnación del alma y la inmortalidad era la gilipollez, porque había personas que tenían tanta gilipollez que era imposible haberla registrado en una sola vida, ¿no? Tiene que haber vivido varias veces para ser tan gilipollas. No me refiero a nadie en concreto, pero lo que quiero decir evidentemente es que estas afirmaciones y estas declaraciones no son de recibo en absoluto, y hay que criticarlo. Prosigo con la cita de Ramón Rubinat. Estas estupideces, dice Ramón Rubinat, ponen de manifiesto la precariedad o grosería del criterio de esta autoridad en poesía. Pero no es este un caso aislado, todo lo contrario. Los literatos, y entre ellos muy especialmente los poetas, acostumbran acudir a lo sensible y a la retórica para tratar filosófica y noseológicamente los materiales literarios. Este tipo de operaciones, desde la filosofía, presentan los problemas que Maestro apunta en sus vídeos y que no pueden obviarse, y el principal de ellos es que uno debería ser capaz de definir el material que trata. Prosigue Rubinat. En la definición que la crítica de la razón literaria da de literatura está explícito casi todo el sistema, y cita y glosa Rubinat la definición que yo he dado de literatura. Construcción, materialismo, humana, espacio antropológico, y racional, genealogía de la literatura, que se abre paso hacia la libertad, dialéctica, que utiliza signos del sistema lingüístico, idea de ciencia categorial ampliada, dice Rubinat, idea de ciencia categorial ampliada, a los cuales confiere un valor estético, espacio estético, y un estatuto de ficción, teoría de la ficción literaria, que se inscribe en un proceso comunicativo de dimensiones históricas, geográficas y políticas, literatura comparada, y cuyas figuras principales son el autor, la obra, el lector y el transductor. Noseología y ontología, claro. Prosigue Rubinat. Tanto a los unos literatos como a los otros filósofos les falla el sistema. El criterio que debería permitirles tratar los materiales literarios de la forma más competente. Gustavo Bueno, nos regaló el utillaje, y algunos individuos de las distintas oleadas del materialismo filosófico se han servido de él para trabajar en los distintos campos categoriales. Ha sucedido lo normal. La crítica de la razón literaria, concluye Rubinat, permite trabajar los materiales literarios como nunca antes se ha hecho. Y esto lo sabemos los que lidiamos en clase cada día con alumnos, colegas, autores y gestores de la cosa literaria. Nunca se ha podido trabajar la literatura con la potencia crítica de la que ahora disponemos, pero son muchos los que todavía no lo han advertido. Aquí termina la cita de Ramón Rubinat. Muy pertinente al trabajo de Bueno. A partir de aquí, Bueno desarrolla una nueva línea argumental en su artículo y escribe lo siguiente. Escribe Bueno: apliquémonos al poetizar con espíritu científico. Hay quien piensa que esta decisión supone la muerte de la poesía, del mismo modo que el bisturí exhibe solo la estructura de un cadáver. Otros piensan que meditar sobre la poesía es laboreo de esclavo. Pero, por lo menos, el poetizar es una prometedora vía magna hacia el conocimiento del espíritu. En mi opinión, recorrer esa vía es algo más noble que la vía misma. Creo que las ciencias poéticas son una ocupación superior a la poesía misma. Fin de cita. Como se ve, Gustavo Bueno está exigiendo el desarrollo de una teoría científica de la literatura, de un saber científico sobre la literatura. Creo que las ciencias poéticas es lo mismo que decir creo que la teoría de la literatura es una ocupación superior a la literatura misma. Esto es lo que literalmente Gustavo Bueno está diciendo. Creo que las ciencias poéticas, teoría de la literatura, son una ocupación superior a la poesía misma, a la literatura misma. Es lo que plantea Bueno, estudiar científicamente el poetizar. En su artículo Poetizar, lo que Bueno plantea es estudiar científicamente el poetizar. Y añade Bueno, él se sitúa en la filosofía, pero exige la ciencia. Y dice:
Es un interés filosófico, el mío es un interés filosófico, porque el filósofo es un especialista en ideas generales, en ideas esenciales y específicas. ¿Cuál es, pues, la esencia del poetizar? Se plantea Bueno. Bueno plantea una pregunta propia del filósofo. Una pregunta que los teóricos de la literatura, del formalismo ruso, también se plantearon. ¿Cuál era la esencia de la literatura? ¿Cuál era la esencia de la poesía? La literariedad. Y cifraron la literariedad en el teoreticismo limitado al texto. Un filósofo no puede limitar la interpretación literaria al texto, porque entonces estaría incurriendo en una teoría literaria ablativa. Un teórico de la literatura tampoco puede limitar la interpretación literaria al texto, no puede limitar la esencia del todo a una parte del todo, porque entonces estaría incurriendo en una teoría literaria ablativa. ¿Por qué? Porque está amputando de la literatura, de los 4 términos literarios, autor, obra, lector, intérprete o transductor, está amputando todos menos uno, el texto. Eso fue lo que hicieron los formalistas rusos. Los formalistas rusos pusieron en circulación una teoría ablativa de la literatura, que siguieron los estructuralistas franceses, que siguieron los formalistas y los neoformalistas del New Criticism y de la estilística europea y americana, en muchos aspectos. Es decir, que la esencia de la literatura no puede reducirse a uno solo de los términos del campo categorial de la literatura, de la teoría de la literatura, que son estos 4 que hemos mencionado en ese punto. Ocurrió que cuando la literariedad hizo crisis y los teoreticistas fueron reemplazados por los adecuacionistas, se trató de buscar esa adecuación entre materia y forma sin encontrar la articulación adecuada. Esa articulación solo la proporciona el materialismo filosófico a partir de la teoría de la literatura que hemos construido sobre la obra de Bueno, la crítica de la razón literaria, que es la que plantea el cierre categorial y la que plantea el circularismo, en virtud del cual se puede explicar todo ese proceso como una continuidad histórica, geográfica, política, en todos los terrenos, en ese sentido. Nótese también cómo paralelamente asoman ya por aquí lo que más tarde van a ser los diferentes espacios del materialismo filosófico. Dice Bueno en otro lugar: bastará en rigor atenernos a 3 coordenadas, como en la geometría del espacio. Fíjense cómo ya piensan la geometría del espacio, los ejes angular, radial, etc., que aún no se mencionan aquí. Sea una de estas líneas la idea de conocimiento, la segunda la idea de voluntad, apetito intelectivo, la tercera la idea de sentimiento o afectividad. Conocimiento, voluntad y sentimiento son los 3 ejes del espacio espiritual, las 3 categorías supremas de la esencia del espíritu. Claro, aquí no habla todavía de espacio antropológico, de espacio ontológico, no se habla de espacio estético. Bueno nunca llegó a plantear el espacio estético, eso lo planteamos nosotros a partir de las ideas de Bueno. Pero Bueno habla aquí de los 3 ejes del espacio espiritual, que más adelante, bueno, pues se verificarán en mundo hombre, Dios, es decir, en el M1, en el M2, en el M3 serían los 3 géneros de la materia ontológico especial, etcétera, etcétera. Pero aquí ya se van viendo estas configuraciones llenas del mayor interés. Y en este contexto, por territorializar las cosas, por situar en un espacio físico los materiales antropológicos, por llevar a cabo todo este tipo de cosas, Bueno se plantea, dice Bueno, ¿dónde situar el poetizar? ¿En un punto definible con coordenadas positivas o bien en alguno de los ejes? Es decir, que Bueno ya se está planteando un espacio poético. Él podría haber hablado aquí de un espacio poético, habría sido toda una revelación, pero bueno, lo hemos hecho posteriormente, hemos hablado de un espacio estético. Entonces, Bueno plantea territorializar el poetizar. ¿Dónde está el poetizar? Porque aquí no vamos a buscarlo ni en las profundidades de la noche, ni en las profundidades del mar, ni en las profundidades de los volcanes o de la metafísica del espacio. No, hay que buscarlo en el territorio articulado por el ser humano, en el territorio habitado por el ser humano. Entonces, Bueno llega a plantear implícitamente un espacio poético, ¿no? ¿Dónde situar el poetizar? ¿En un punto definible con coordenadas positivas o bien en alguno de los ejes, en alguno de los 3 ejes? Y entonces él habla de que la poesía es conocimiento, inteligible, la poesía es sentimiento, sensible, y la poesía es un proceso volitivo, es una voluntad, es una intención, es un pragmatismo, es una finalidad teleológica también. No lo llega a desarrollar, Bueno no lo llegó a desarrollar más, no lo explicó más, ni en este artículo, ni me consta que en otros, tampoco, al menos los que yo he visto hasta el momento.
pero bueno exige territorializar el acto de poetizar, territorializar el espacio de la literatura, territorializar el espacio de la poesía. Lo exige, lo plantea. Hacerlo en términos filosóficos y, por supuesto, también en el despliegue de una teoría científica de la literatura, de una poética de la literatura. Bueno, habla de las ciencias poéticas. Claro, nunca dedicó un ensayo a las ciencias poéticas. Hubiera sido excelente que lo hubiera hecho, como lo dedicó a las ciencias políticas, a la categoría de las ciencias políticas, ¿no? El primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, pero no hizo lo equivalente sobre la literatura. Bueno, otros lo harán, otros lo hemos intentado, otros lo hemos hecho, y esto continuará por ahí. Bueno, lo que sí claramente rechaza son las interpretaciones espiritualistas de la literatura, y dice, comenzaré sencillamente reconociendo, dice, bueno, que poetizar es un hacer espiritual que resulta de la concertada colaboración de todas las voces espirituales. Pero como esta colaboración es habitual a cualquier proceso psíquico, con ello no hemos adelantado nada. Es decir, rechaza todo lo que tenga que ver con una explicación espiritualista del acto poético, de la literatura o del poetizar. Eso no nos conduce a ninguna parte. Y entonces añade, voy pues a romper una lanza en favor de la teoría cognoscitiva de la poesía. Poetizar es conocer. Claro, poetizar es conocer porque conocer implica operar, porque conocer implica actuar, porque obrar requiere naturalmente pensar después de haber obrado. Porque poetizar es operar, es que lo operatorio es inteligible, lo operatorio es previo a lo inteligible. Entonces, por esta puerta, por esta exigencia, bueno, plantea interpretar la literatura. Voy pues a romper una lanza en favor de la teoría cognoscitiva de la poesía. Poetizar es conocer, afirma. Es decir, que la literatura, la poesía como prototipo de lo literario, no puede reducirse a lo sensible porque exige lo inteligible. Y lo inteligible implica lo operatorio. Lo inteligible implica lo operatorio. ¿Por qué? Pues porque lo operatorio es la premisa de lo inteligible. Lo operatorio es previo a lo inteligible. No se puede pensar si no se actúa. Es decir, la acción es la premisa de la inteligencia. La acción es la premisa de la inteligencia. Las operaciones están en la esencia de lo inteligible. Las operaciones son lo previo a lo inteligible. No piensa quien no actúa. Es decir, no es que la inteligencia, no es que se actúe después de pensar, es que se piensa porque se ha actuado. Eso es la tesis fundamental de la teoría del cierre categorial. De tal manera que si poetizar es conocer, ese conocimiento se fundamenta en las premisas de acciones previas, porque lo operatorio es previo a lo inteligible, porque las operaciones son las premisas del conocimiento. No conoce quien no actúa. Por esa razón el pensador de Godin, que no actúa, porque está constreñido, como dice el propio Bueno, pues no puede dar lugar a ninguna idea. Es decir, que no puede tener ideas quien no actúa, quien no opera. Las ciencias precisamente se basan en operaciones tecnológicas, en operaciones quirúrgicas, en operaciones manuales. Es decir, no puede pensar sobre el pan quien no ha hecho el pan. Es decir, es la tesis de Giambattista Vico, el verum est factum. Es decir, la verdad está en los hechos, en el conocimiento operatorio, no empírico, sino operatorio de los hechos. El conocimiento basado en experiencia no es más que un conocimiento, el conocimiento basado en la experiencia no es más que un conocimiento sensible cursimente planteado. Es decir, los empiristas no son más que los cursis de lo sensible. Lo repito, el empirismo no es más que la cursilería de lo sensible. Es decir, el empirista es el aristócrata cursi que dice, bueno, yo fundamento mis conocimientos científicos en empirismo. Bueno, ¿y qué es el empirismo? Pues determinadas condiciones subjetivas o sensibles que en un momento dado se verifican con un instrumental insuficientemente desarrollado, que, como dice Gustavo Bueno, para Pitágoras lo empírico es determinada percepción de los planetas. ¿Con qué instrumental? Es decir, que el conocimiento operatorio, el conocimiento requiere operaciones, y las operaciones requieren instrumentos que van más allá de lo sensible, Ningún ojo humano puede ver los microorganismos, se necesitan instrumentales como son el microscopio. Ningún ojo humano puede ver determinados planetas, se necesita un instrumental como es el telescopio. Quiero decir que en este sentido la poesía es un instrumental más, en tanto que el lenguaje es un instrumento más. Por esta puerta entra Bueno, es decir, lo operatorio es previo a lo inteligible, lo operatorio es la premisa de la intelección. No puede dar lugar a pensamientos alguien que no ejecuta acciones, no puede tener ideas alguien que no opera, alguien que no obra, alguien que no actúa.
en ese sentido. El conocimiento, si la literatura es conocimiento, es porque ese conocimiento brota de determinadas operaciones llevadas a cabo por seres humanos. Es decir, si no hay una guerra, no hay una Ilíada. Si no hay un viaje, no hay una Odisea. Es decir, si no hay un crimen, no hay una tragedia. Es decir, que la literatura no es una imitación de la realidad, es una construcción que se hace sobre operaciones humanas, en virtud de las cuales la literatura lo que ofrece es interpretaciones acerca de esas construcciones humanas, dadas a una escala racionalista diferente a las interpretaciones que da la ciencia. Eso es en definitiva la literatura, y esto Bueno lo comprendió perfectamente, aunque no lo hubiera desarrollado con la misma precisión o con la misma plenitud como desarrolló pues un ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas o unos ensayos materialistas o un animal divino, evidentemente. Ojalá Bueno hubiera podido durar 500 años y hubiera podido hacer todo este tipo de obras, pero la filosofía, como él mismo declaró, rebasa evidentemente la actividad de un ser humano. Pues otros lo continuamos proporcionando desarrollos o articulaciones, incluso no previstas inicialmente por Bueno en su propio sistema, el materialismo filosófico, pero que están potencialmente ahí, potencialmente disponibles, y es lo que nosotros estamos desarrollando. Dice Bueno, cito, poetizar es una forma de conocer, y de conocer especulativo. Es precisamente la primera forma de conocimiento especulativo, es decir, anterior incluso a la ciencia, Poéticamente se elevó sin duda el espíritu a la actitud puramente especulativa, gracias a la cual el hombre conquista un mundo objetivo, esencial. Es decir, que Bueno exige soluciones inteligibles a los hechos literarios, no solo soluciones sensibles. Es decir, la literatura para Bueno sería una forma primigenia de conocimiento especulativo resultante de una actividad operatoria, de una actividad manual, de una actividad, insisto, es que si no hay guerras no hay Ilíada, si no hay viajes terribles no hay Odisea, si no hay crímenes no hay tragedia, evidentemente. Es decir, el arte requiere el drama, el arte requiere el conflicto, el arte requiere operaciones humanas. No se puede construir una obra literaria si previamente no hay seres humanos que protagonicen hechos operatoriamente capaces de ser interpretados en la literatura, aunque la interpretación literaria plantee un racionalismo distinto dado a una escala distinta, como lo plantea el racionalismo científico, el racionalismo geométrico, el racionalismo filosófico, el racionalismo jurídico, evidentemente. Es decir, que Bueno está vinculando la génesis y la esencia del poetizar a una operatoriedad humana, a una tecnología humana, a un saber técnico y práctico del ser humano. Y dice Bueno, algo absolutamente fundamental, el primer grado de la evolución intelectual consiste en una actividad práctica o técnica del órgano del entendimiento. Aquí Kant es insoluble en todo esto. El conocer, dice Bueno, tanto en los individuos como en los pueblos, comienza por ser un conocimiento técnico práctico. El conocimiento es antes operatorio que intelectual. El conocimiento es antes técnico y práctico que especulativo. De hecho, llegamos a la especulación después de atravesar el territorio que hay que roturar manualmente, con instrumentos manuales. La idea de que el pensamiento fue y es originariamente un pensamiento natural procede del viejo Anaxágoras, naturalmente, y cita Vico a continuación, y Vico fue consciente de ello. Solo entendemos de verdad, llega a decir Vico, aquello que nosotros mismos hemos construido. Es la idea del verum est factum, La tesis nuclear de la teoría del cierre categorial es que el operatorio es previo a lo inteligible, es decir, que el hombre comienza a pensar porque antes ha actuado. Es decir, el pensamiento humano surge cuando el ser humano toma conciencia de las acciones humanas, cuando es consciente de lo que hace. Cuando es inconsciente de lo que hace, no puede pensar sobre lo que hace. Es decir, cuando toma conciencia de las acciones que lleva a cabo, de los actos que lleva a cabo, de lo que ejecuta, ¿verdad? Pues entonces, evidentemente, objetiva un pensamiento especulativo que se va perfeccionando y refinando a medida que las acciones que va ejecutando, que las operaciones que va realizando van dando lugar a unos resultados u otros. Y esto está muy por encima del teoreticismo de Popper. Esto no puede reducirse a las tesis de las refutaciones y falsacionismos de Popper. Esto es circularismo, no es teoreticismo. Es decir, es un pensamiento que se construye sobre las operaciones humanas, sobre operaciones que son manuales, tecnológicas. Léase todo lo que ha escrito a este respecto Carlos Madrid Casado, hombre, que es quien ha interpretado esto extraordinariamente bien. Es decir, el hombre comienza a pensar porque es capaz de actuar,
porque es capaz de acciones. El pensamiento se fundamenta en acciones, se justifica en acciones, porque lo operatorio es previo a lo inteligible. Es decir, lo dice Bueno claramente, la acción es la génesis de la especulación, la acción es la causa de la especulación, las operaciones son la causa, ¿verdad?, del pensamiento. La razón práctica es previa a la razón teórica, y no al revés. Es decir, para pensar es necesario actuar. Si no se actúa, no hay ningún pensamiento que valga, ningún pensamiento, ni literario, ni poético, ni científico, ni geométrico, ni jurídico, ni nada. Es decir, antes del juez debe haber un asesino, antes de un juzgado debe haber una delincuencia, evidentemente, no digo ya organizada, no. Continúo. Subraya esto, Bueno, constantemente. Poetizar es el primer acto especulativo. Es el primer acto especulativo, consumado sobre los contenidos de un pensamiento manual. No se puede ser más claro, no se puede ser más explícito. La poesía es un pensamiento especulativo que es resultado de un pensamiento manual, que es el resultado de operaciones humanas. Insisto, es que si no hay guerra no hay Ilíada. Si no hay guerra no hay Ilíada. Evidentemente. La poesía es el resultado de una especulación. Claramente es el resultado de una especulación que se basa en operaciones humanas, en hechos humanos, abiertamente. Así como la historia es un discurso fiel a los hechos humanos, la poesía es un discurso infiel a los hechos humanos. ¿Por qué? Pues porque la poesía no es operatoria. Y aquí también está dada la respuesta en el libro del individuo, en el opúsculo del individuo en la historia. Es decir, que la poesía es universal, porque cuenta no los hechos que ocurrieron, sino unos hechos potenciales, es decir, unos hechos que están suspendidos de operatoriedad. Por eso, como dice Bueno, la poesía tiene en común con la ciencia esa proyección universalista, porque la historia es particular, es el individuo en la historia, mientras que la poesía es el individuo en lo universal, en definitiva, tiene una concomitancia clara con la ciencia en ese punto. Bien, vamos a continuar. Dice Bueno en otro párrafo. Ahora bien, para que este mundo habitáculo, prosaico, el mundo de todos los días, comience a ser vivido humanamente, objetivamente, como un mundo de esencias, es necesario que las imágenes técnicas, las únicas que poseemos, estén desprovistas de su sentido original, sean desprovistas de su sentido originario, y pasen a designar objetos que ya no son operables por nosotros. Así, el astro será un proyectil, un peñasco ardiente, lanzado al espacio por la mano de un dios antropomórfico, Anaxágoras. Ha aparecido la primera metáfora, es decir, la poesía. Al poetizar, el hombre se libera de los hábitos técnicos, comienza a pensar especulativamente, inocentemente, pero solo apoyándose en conceptos técnicos, es decir, en imágenes. Poetizar es un pensar especulativo en imágenes. Aquí, como hemos dicho anteriormente, está ya el germen de la teoría de la ficción que nosotros hemos desarrollado en la crítica de la razón literaria. ¿Por qué? Pues porque las imágenes han de ser desprovistas de su sentido originario, es decir, han de disociarse de su sentido originario, han de separarse de su sentido originario, porque lo están, entonces hay que separar eso, y eso solo se puede hacer poetizando. ¿Por qué? Pues porque la poeticidad, el poetizar, permite disociar a la realidad de sus fundamentos operatorios, de tal manera que los referentes pasen a designar objetos que ya no son operables, de tal manera que se pueda desposeer de operatoriedad al objeto referente. Esto lo hemos explicado con anterioridad y es el fundamento de nuestra teoría de la ficción. La ficción como una materia que carece de referentes operatorios, que carece de materialidades operatorias. Pero es que este párrafo aún dice muchas más cosas que todo eso. Yo he sostenido en el origen de la literatura, en la genealogía de la literatura, que la literatura nació en connivencia con la religión, nació en connivencia con los discursos religiosos en el eje angular, y que la literatura se divorcia de la religión cuando la literatura opta por desarrollarse, por articularse, por estructurarse a través de un ámbito totalmente racionalista, mientras que la religión sigue anclada en presupuestos metafísicos de un descarado irracionalismo o de un racionalismo completamente idealista. Pero la literatura, cuando se materializa más allá del eje angular, a través de soportes tomados del eje radial y a través de un cierre circular propio ya del eje circular del espacio antropológico, la relación entre el autor, la obra, otros autores en tanto que lectores y otros autores en tanto que transductores, evidentemente la literatura se distancia de esto.
Pero nótese que aquí, bueno, también establece el nacimiento del poetizar en connivencia con el nacimiento del filosofar, con el nacimiento con el preludio presocrático de la filosofía, cita Anaxágoras, es decir, muchos filósofos presocráticos utilizan imágenes literarias, imágenes tropológicas, es decir, utilizan metáforas para expresar pensamientos filosóficos. Claro, esto nos sitúa en otro debate. Eso no es ficción, la filosofía. Hombre, la filosofía no es ficción desde el momento en el que la filosofía se toma en serio la operatoriedad de sus referentes. Sin embargo, la literatura no se toma en serio la operatoriedad de sus referentes, y aquí reside clarísimamente la diferencia entre lo que es ficticio y lo que no es ficticio. Es decir, Platón no bromea con los referentes a los que hace referencia en sus diálogos. Es decir, Platón no bromea con la operatoriedad de la idea de libertad, o la idea de dinero, o la idea de muerte. Sin embargo, los autores de obras literarias sí lo hacen, porque no se toman en serio la operatoriedad de sus referentes, evidentemente. Es decir, ¿cómo puede, si Cervantes se tomara en serio la operatoriedad de sus referentes, jamás habría escrito el Coloquio de los perros, porque los perros no hablan. Los perros solo pueden hablar en la literatura, pero no fuera de la literatura. Por lo tanto, una novela como el Coloquio de los perros, en las que Cipión y Berganza mantienen un coloquio de padre y muy señor mío, por decirlo coloquialmente, ¿verdad?, es insostenible para un filósofo. ¿O es que acaso alguien se imagina que Platón hubiera escrito unos diálogos en los que los interlocutores, en lugar de ser Sócrates y Diógenes, cualquiera de ellos, vamos, Sócrates, Glauco, unos y otros, hubiera sido una coliflor, una remolacha, una serpiente, un cocodrilo y un hipopótamo? ¿Se imagina que alguien se imagina que Platón hubiera situado en los interlocutores de sus diálogos, en el interlocutor del sofista, por ejemplo, a una cucaracha dialogando con una patata frita, o a una berenjena, ¿verdad?, dialogando con una crisálida de mariposa, o a un cocodrilo dialogando con una luciérnaga, por ejemplo, y que hubiera puesto en boca pues no lo sé, de una cacatúa, ¿verdad?, si es que había cacatúas en la Grecia clásica, hubiera puesto en boca de una cacatúa la frase esa de que si todo estuviera relacionado con todo o nada estuviera relacionado con nada, el conocimiento sería imposible. Nos imaginamos esto en los diálogos de Platón, a esos que dicen que la filosofía es ficción. ¿La filosofía es ficción por dónde? ¿Por dónde es ficción la filosofía, hombre? ¿Por dónde coño es ficción la filosofía? Vamos, hombre. Otra cosa es que la filosofía se impregne de componentes ficticios para plantear, por ejemplo, determinadas circunstancias, como pueda ser un mito o la escenificación de un diálogo, etcétera, etcétera. Pero no podemos decir que la sopa de ajo es un ajo porque lleve ajos, ni podemos decir que la paella de marisco sea una gramínea porque lleva arroz. Es decir, es que no podemos jugar a hacer el tonto con estas cosas, hombre. Vamos a ver, la filosofía es un discurso que se toma en serio la operatoriedad de sus referentes, aunque esa operatoriedad se dé a una escala diferente a la del racionalismo de la termodinámica, por ejemplo, o al racionalismo de la geología, evidentemente, ¿no? Pero nadie va a buscar la caverna de Platón, ¿no? Ahí donde está. Pero imaginémonos que ahora mismo concedemos operatoriedad, ¿verdad?, a la Divina Comedia de Dante. Bueno, entonces podemos contratar a Dante como un agente inmobiliario del más allá, como un agente inmobiliario del infierno, porque Dante amuebla completamente el infierno en todos sus círculos, es el arquitecto más que el arquitecto, que eso ya estaba diseñado, le pone el mobiliario, al infierno, al purgatorio y al paraíso. Entonces, claro, no me extrañaría que algún investigador de alguna universidad de estas posmodernas pues dijera que está escaneando, ¿verdad?, determinados territorios geológicos para buscar pues el tercer círculo del infierno dantesco, ¿no?, y encontrar allí restos arqueológicos de Francesca e Paolo, por ejemplo, o de unos y otros. Claro, estos son unas ridiculeces impresionantes. De tal manera que, insisto, los literatos, los autores, los artífices del poetizar no otorgan operatoriedad a sus referentes, en absoluto, los desposeen de ellos, mientras que los filósofos sí otorgan operatoriedad a sus referentes, aunque incluso puedan conceder operatoriedad a estos referentes
a una escala diferente a otros. Es el caso, por ejemplo, de las explicaciones míticas o de las teorías míticas, como el mito de la caverna, claro que sí, pero eso no convierte en literatura a los diálogos de Platón. Eso convierte a los diálogos de Platón en lo que son una obra filosófica que tiene componentes literarios, pero que no son literatura, vuelvo a decirlo, es decir, una sopa de ajo no es un ajo, no podemos hacer un ajo a partir de sopas de ajo, evidentemente, ni una tortilla con cebolla es una cebolla, ni una paella de mariscos es una gramínea porque lleve arroz. Vamos, esto si no se entiende, hay determinadas edades a las que estas cosas hay que llegar con ellas aprendidas, ya, pero si no, estamos perdiendo el tiempo. Bueno sintetiza que poetizando el hombre comienza a conocer el mundo especulativamente. Son ideas de Bueno que se reiteran. Esta es la idea fundamental del trabajo de Bueno. Poetizar, dice Bueno, es un modo de ver el mundo, es un fenómeno totalmente histórico, enteramente inteligible, repito, enteramente inteligible, por consideraciones precisamente técnicas, prosaicas. Versificar es poner la poesía en prosa. Es decir, interpretar la poesía es explicarla científicamente en prosa. Eso es lo que viene a decir. La poesía es un instrumental técnico que permite, es el resultado de un instrumental técnico que permite al ser humano interpretar la realidad en la que vive después de haber ejecutado operaciones absolutamente decisivas en la construcción de los procesos humanos, en la construcción de las sociedades humanas. Dice Bueno que la poesía es pensamiento científico, preciso y prosaico. Estas palabras Huerga Melcón las subrayaría intensamente. Pero naturalmente la poesía exige pensamiento científico, preciso y prosaico. Exactamente, es decir, Bueno es un desmitificador de las interpretaciones espiritualistas de la literatura. Y ya, para concluir, llegamos al final, en el que vamos a leer finalmente el último párrafo y ya vamos a concluir con él. Dice Bueno que la filosofía es poesía en conceptos. La filosofía, dice Bueno, usa ya de los conceptos como la ciencia, pero remonta las hipótesis positivas de la ciencia como la poesía. Es así una poesía en conceptos, capaz en principio de integrar la vida espiritual entera y de ofrecer un criterio especulativo y práctico del vivir. Esto es una síntesis de todo lo que hemos explicado. Cuando Bueno en algún momento de su vida dice que la poesía es filosofía sin sistema, probablemente tiene delante a poetas malos, a poetas que no tienen ideas, a poetas que son asistemáticos, irrelevantes, a poetas que hacen de la literatura una trinchera de la ignorancia y de la necedad. Pero no toda la poesía es así. Bueno, en los comienzos de la construcción del materialismo filosófico, dedica este artículo absolutamente capital y absolutamente decisivo a interpretar la literatura. No es casual que Bueno, en la primera mitad de la década de 1950, cuando comienza a germinar sus estudios sobre la construcción del materialismo filosófico como sistema de pensamiento, haya acudido a la literatura. Tengas en cuenta que los filósofos acuden a la literatura con más frecuencia que cualesquiera otros profesionales de su oficio, cualesquiera otros profesionales de su actividad. No hay muchos matemáticos que hayan construido interpretaciones literarias. No digo que no los haya, digo que no hay muchos. No hay muchos ingenieros de caminos, canales y puertos que hayan construido interpretaciones literarias. No digo que no haya, digo que no hay muchos. No hay muchos médicos que hayan construido interpretaciones literarias. Y aquí un montón de gente dirá, bueno, Laín Entralgo y un montón de ellos. Ya, pero una cosa es ser lector de obras literarias y lector sensible e inteligente de obras literarias, y otra cosa es construir interpretaciones literarias. Y otra cosa muy diferente es construir teorías de la literatura. Teorías de la literatura se han construido muy pocas a lo largo de la historia de la literatura. Y filósofos que hayan construido teorías de la literatura solo ha habido uno. Y creo que no va a haber muchos más, que es Aristóteles. No sabemos lo que habrá en el futuro, pero si en 25 siglos no ha habido más que un solo filósofo que haya construido una teoría de la literatura, pues a lo mejor está a punto de caer otro, ¿no? No sabemos, eso no lo sabemos, del futuro nada está excluido. Desde luego, yo no soy un filósofo que haya construido ninguna teoría de la literatura simplemente porque yo no soy filósofo.
Yo soy un profesor de teoría de la literatura que a partir de un sistema filosófico construido por otra persona, como es Gustavo Bueno, sí he construido una teoría de la literatura, pero no como filósofo, sino simplemente como profesor de teoría de la literatura y como lector y como intérprete de textos y de materiales literarios. Esta filosofía, el materialismo filosófico, me ha permitido construir una teoría de la literatura que está objetivada en la crítica de la razón literaria, gracias a la cual pues el materialismo filosófico se puede utilizar hoy como una teoría de la literatura. Y se puede utilizar porque Bueno ha planteado los fundamentos de un magnífico y potentísimo sistema de pensamiento, el MF, el materialismo filosófico, en el que con frases como esta, la filosofía usa ya de los conceptos, como ciencia y remonta a las hipótesis positivas de la ciencia. Aquí está planteando casi un regresus, como la poesía. Es así una poesía en conceptos. Claro, esto es absolutamente fundamental. Esto justifica ya por sí solo la necesidad de haber escrito, de haber compuesto una obra como la Crítica de la razón literaria, y este artículo leído, conocido por mí, un año después de haber escrito y publicado la Crítica de la razón literaria, que, bueno, como comentaba con gracia y con inteligencia Gustavo Bueno Sánchez en la presentación de la Crítica de la razón literaria, creo que fue el 7 de abril de este año, en 2017, todo el mundo sabe que la Crítica de la razón literaria tiene un colofón en el que se dice que este libro terminó de imprimirse el 1 de diciembre del año 2017, coincidiendo con el 50 aniversario del nacimiento del autor. Bien, lo cierto es que la obra se terminó de imprimir el 1 de diciembre del año 2016. Pero, bueno, delatada la broma del colofón, pues que conste en acta que no fue una rata, sino fue una cosa deliberada. Tengo que decir también a este hilo que la Crítica de la razón literaria, como todos mis vídeos y como todos mis escritos, están llenos de trampillas, están llenos de gazapos, de señales, de mensajes, de ironías, de declaraciones que no siempre se entienden a la primera, pero que son propias de alguien que está familiarizado con la literatura y con la idea de que la literatura es una trampa para el que no sabe razonar. Muchas de las interpretaciones que a veces hago pueden interpretarse a su vez en un sentido oracular, pueden interpretarse como si fueran cosas sacadas de contexto o que no se entienden muy bien o que son incompatibles con algunas otras cosas que yo mismo digo. Pero yo me cuido mucho de cada palabra que utilizo, y cada palabra que utilizo tiene un sentido muy especial y muy específico, que a veces exige una interpretación un poco más atenta y más detenida de lo que en ella se dice, porque mantiene relaciones y concomitancias con otras cuestiones. Dicho todo esto, simplemente para decir que hay mucha más ironía en mis palabras de la que algunos lectores o de la que algunos oyentes, con mejor o peor voluntad, puedan entender o entretener. Sea como fuere, esta obra de Gustavo Bueno, es absolutamente fundamental para acercarse a la interpretación de la literatura y para hacerlo desde la exigencia que plantea el propio Bueno en esta obra. La literatura exige una interpretación científica porque no puede reducirse a lo sensible. La literatura es un desafío a la inteligencia humana y las ciencias poéticas en muchos casos están por encima de los valores que ofrece la propia literatura. Por esta razón, hemos escrito una obra como la Crítica de la razón literaria, y nos complace mucho encontrarnos con textos de esta naturaleza escritos por Gustavo Bueno con anterioridad al desarrollo de esta obra, que nos han proporcionado amablemente las personas responsables de la Fundación Gustavo Bueno. Ojalá podamos seguir encontrando textos y escritos de Gustavo Bueno que nos ayuden a entender y a comprender mejor lo que puede ser una interpretación de la literatura que supere los idealismos, los espiritualismos y las estupideces que durante tantas veces y tantos años y tanto tiempo tenemos que oír sobre la literatura. Porque la literatura no puede seguir siendo el talón de Aquiles de la filosofía.